frecuente en nuestro medio, ¿no? Vamos a ver un poco ahí de parte epidemiológica y vamos a ver pues que en la Sierra Sur de nuestro país, ¿no? Donde estamos ubicados, es una patología de bastante incidencia. Entonces, por esto pues obviamente tenemos que tener siempre un adecuado conocimiento de esa patología, ¿no? En qué momento pues indicar la cirugía, vamos a ver, ¿no? Generalmente la gran mayoría, por no decir todos los pacientes con hidrosis pulmonar, el tratamiento va a ser quirúrgico, ¿no? Entonces, tenemos que conocer y también un poco de todo lo que es la parte clínica, el diagnóstico. Muchas veces muchos pacientes son asintomáticos, ¿no? Y generalmente en un despistaje, ¿no? Tomando una placa de tórax encontramos pues la enfermedad, ¿no? Entonces es importante conocer esta patología porque ustedes definitivamente van a tener que ver pacientes con hidratidosis, ¿ya? Entonces comenzamos, ¿ok? Primero, para poder definir, ¿no? Lo que es una hidatidosis en general, ¿no? La hidatidosis, o también llamada equinococosis hidatídica, es una zoonosis cosmopolita. ¿Qué cosa es cosmopolita? Es universal, ¿no? O sea, generalmente se presenta a nivel mundial. Solo que hay ciertas zonas donde hay mayor incidencia, que vamos a ver ahora incluso en algunos mapas, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es una zoonosis, no? Una zoonosis es una enfermedad, generalmente infecciosa, parasitaria, en la que va a existir una relación entre animal y hombre, ¿no? Donde va a haber generalmente los animales van a intervenir, ¿no? Pueden ser como portadores, como reservorios o como vectores, ¿no? Dentro de esta zoonosis hay más de 150 enfermedades y dentro de ellas se va a encontrar pues la hidatidosis. ¿Ok? Entonces, ¿qué cosa es una hidatidosis? Es una zoonosis parasitaria, ¿no? Es un parásito el que está involucrado acá, ¿no? Que se produce generalmente por el estadio larvario, ¿no? Del céstodo o la Atenia, el Echinococcus granulosus, ¿ok? Que generalmente se va a enquistar en el hígado, en el pulmón. Puede haber ambos órganos comprometidos a la vez, ¿no? Hemos tenido muchos pacientes con hidatidosis pulmonar y hidatidosis hepática a la vez, ¿no? Y con mucho menor frecuencia en otras zonas, ¿no? También se puede encontrar, pero es mucho más raro, ¿no? Ahí puede haber hidatidosis en el vaso, en el mediastino, como vamos a ver ahora, en el riñón, ¿no? Hasta en el cerebro, ¿no? Pero generalmente por el ciclo de vida de este parásito, generalmente es mucho más infrecuente. Lo más frecuente es hígado y pulmón. Más o menos se lleva más del 90% de frecuencia de hidatidosis. ¿Ok? Entonces, en nuestro país, como ya les comentaba antes, presenta una alta prevalencia, ¿no? Generalmente en la parte de la sierra, la región andina central y sur, ¿no? Generalmente, vamos a ver ahora, me imagino que ustedes recordarán cómo es el ciclo del Echinococcus, ¿no? Generalmente vamos a ver que, creo que también les pregunté en el examen de entrada eso, el ser humano llega a ser un huésped accidental, ¿no? No debería estar en el ciclo, pero por ciertos hábitos que a veces se tienen, y sobre todo a veces hábitos deficientes de higiene, sobre todo cuando hay contacto con animales, pues el ser humano termina afectado, ¿no? Entonces, en la zona, por ejemplo, sobre todo en las zonas rurales, ¿no? De nuestro país, ¿no? Y acá de Cusco, hay mucha convivencia, ¿no? En lo que es ganado, ¿no? Tanto ovino como bovino, o sea, vacas, ovejas, y generalmente perro, ¿no? Que es el huésped definitivo. Entonces, por esa costumbre, esa convivencia, pues es que se presenta una alta prevalencia. Y también lo que es muy importante, y eso es lo que también ustedes van a tener que hacerlo cuando ya salgan pues generalmente a zonas más alejadas, zonas rurales, donde tienen que también hacer mucho lo que es la parte preventiva, la parte educativa a la población, ¿no? Generalmente la falta de educación, ¿no? y concientización de la población para evitar la transmisión, ¿no? Tomando las adecuadas medidas de higiene, ¿no? Sobre todo desde los niños, ¿no? Porque he tenido casos, creo que la persona más pequeña que he operado es de 1 año y medio, ¿no? O sea, ese bebé, ese niño, pues obviamente ha tenido que estar pues, en contacto desde muy chiquito, ¿no? Con algún perro que le ha podido transmitir todo el parásito, y obviamente pues son situaciones que no se deberían dar, ¿no? En una población con educación, ¿no? Entonces eso también es importante conocerlo. Entonces, no solamente la importancia de esta zoonosis no solamente influye en lo que es la morbimortalidad de la misma enfermedad,
sino también que impacta, ¿no?, en la parte socioeconómica, ¿no? ¿Por qué? Porque una persona con hiatidosis pulmonar que va a ser operada, ¿no?, va a requerir, pues, muchas veces, obviamente, gastos de hospitalización, gastos de cirugía. A veces, yo he tenido pacientes que hemos tenido que hacer hasta neumonectomía, ¿no?, por hiatidosis, ¿no? Entonces, obviamente, esa persona va a tener, pues ya, no va a estar con una capacidad al 100%, y obviamente eso va a repercutir en su capacidad económica y también en lo que va a rendir a la sociedad, ¿no? Entonces, por eso es que es importante esta enfermedad como impacto, no solamente a nivel de una persona, sino también el impacto socioeconómico de toda una sociedad. ¿Ok? Entonces, un poco para hablar de lo que es un poquito de epidemiología. Como ya les decía, la hiatidosis, o llamada equinococosis hiatídica, ¿no?, es una zoonosis de distribución mundial, conocida pues desde tiempos muy remotos, ¿ok? Generalmente pues apareció en Europa, luego especialmente en la región mediterránea, y luego obviamente cuando ya pues vinieron acá las migraciones y toda la población se comenzó a distribuir a nivel mundial, ya comenzaron a ver en zonas de América Latina, como nosotros, Asia, África y Australia, ¿no? Puede llegar en ciertas zonas de alta incidencia, ¿no?, hasta 50 casos por cada 100.000 habitantes, ¿no? Eso es en términos de incidencia. Entonces acá vemos un mapa, ¿no?, donde las zonas rojas son las zonas de alta incidencia de hiatidosis, ¿no? Y acá justamente vemos al Perú, ¿no? Vemos en América Latina, generalmente en la zona sur, está Chile, está Argentina, parte de Paraguay, y en la zona de Perú, ¿no?, la mitad, se podría decir, la mitad sur, ¿no?, y acá la Sierra Sur. Es una zona de alta incidencia, ¿no? Acá donde está presente en las zonas más rosadas, pero no está de alta incidencia, y ciertos países prácticamente no existe esta enfermedad, ¿no?, porque obviamente sus políticas de salud pública son adecuadas, el control, como vamos a ver ahora, bueno, ustedes ya lo saben, creo que alguna vez también comenté con ustedes en las prácticas, ¿no?, el control a nivel, por ejemplo, de las zonas de tratamiento de carnes, ¿no?, como los camales, ¿no?, que en nuestro país, pues, lastimosamente abundan, pues, lo que es los camales clandestinos, en zonas sin medidas de salubridad, y que obviamente hacen que esta enfermedad siga perpetuándose, ¿no? Entonces, es importante conocer. Entonces, estamos en una zona roja de alta incidencia, ¿no?, una zona altamente endémica, que obviamente nos obliga a conocer esta enfermedad a fondo para poder diagnosticarla, tratarla, pero sobre todo tratar de prevenirla. ¿Ok? Muy bien, entonces en América Latina, zonas afectadas, Uruguay, Argentina, Brasil, Perú, Bolivia, Chile, ¿no? Generalmente el Perú actualmente es uno de los países que tiene mayor incidencia y prevalencia de esta enfermedad, ¿no? Generalmente podría, en algunos casos, ha llegado hasta aproximadamente 11 hasta 15 casos por cada 100.000 personas, y generalmente hay zonas, ¿no?, de más alta incidencia, hasta llegando a 35 casos por cada 100.000 habitantes. Acá pues, ¿no?, tenemos en Junín, Cerro de Pasco, Huancavelica, Cusco y Puno. ¿Ok? Es una parasitosis, ya les mencioné, rural, ¿no? ¿Por qué? Porque está altamente incidente en zonas agrícolas y ganaderas del país. También puede haber, obviamente que también vamos a ver ahora, también existen zonas urbanas, ¿no?, pero muchas de los casos que se presentan son personas que han migrado, ¿no?, de la zona de la sierra hacia las zonas urbanas o de la costa, ¿no? Y generalmente, pues, porque esta enfermedad se va dando, o sea, el quiste va comenzando a crecer a lo largo del tiempo, ¿no? Y muchas veces, pues, la persona puede tenerlo, no se da cuenta, es asintomático totalmente, y después, cuando comienza a dar molestias o se complica con algo, pues ya se diagnostica, ¿no? Entonces tenemos acá, ¿no?, generalmente en un reporte de hace unos 10 años más o menos del MINSA, en Cerro de Pasco, Arequipa, Huancavelica, Cusco y Puno son las zonas de tasas más altas de infección. Ahora, también hay que ver esto, ¿no?, con lo que mencionaba. Como muchos pacientes son asintomáticos, no todos los pacientes que se diagnostican en un hospital, ¿no?, van a reflejar la verdadera cuantía de la patología, ¿no? Más o menos, incluso hay pacientes que fallecen por otras causas, se les hace una necropsia y se encuentra porque tienen ahí su quiste hiatídico que nunca les molestó, ¿no? Entonces, eso también es importante, ¿no? O sea, todo lo que encontramos en el hospital no significa que refleja la patología. Muchos de nosotros, espero que no, pero podemos tener un quiste hiatídico ahí que no nos damos cuenta, no nos molesta, ¿no? Y luego ya en algún momento puede aparecer y en algún momento tampoco, ¿no? Un favor, ¿pueden cerrar la puerta en algún momento, a lo mejor, nunca llegamos a saber que lo tenemos.
Más o menos cómo ha ido la tendencia, ¿no? Desde los 90, cómo ha ido prácticamente en ascenso, ¿no? También esto en gran medida por los que, por las medidas diagnósticas que se tienen, ¿no? Y sobre todo por la tendencia ahora, ustedes me imagino que han escuchado lo que es salud ocupacional, ¿no? Entonces, en muchos trabajos, ¿no? Incluido, por ejemplo, donde yo trabajo en el hospital, y con ustedes también, cuando ingresen a su internado, les van a hacer un montón de exámenes, les van a tomar una placa de tórax, no sé si en la universidad les toman, ¿no? Como medida de despistaje, ¿no? De muchas patologías, y ahí muchas de las personas le toman una placa y encuentran algo raro, ¿no? Entonces ya inmediatamente comenzamos a hacer un poco más de estudios y se determina que existe la patología, ¿no? Entonces también en gran medida eso, ¿no? Ya encontramos más casos. Por eso es que antes, quizás hace unos 20, 30 años, no había tanta incidencia y actualmente sí se está encontrando debido a también estas medidas de salud, de ocupacional y de preventivas que se hacen en muchos centros. Eso también tenemos que tener en cuenta, ¿no? Más o menos acá sí hay un error, acá es 3.213, no es 30.000. ¿Ya? Casos humanos, ¿no? Bueno, en Lima, obviamente, porque la población es mucho mayor, ¿no? O sea, porque todas las tasas de incidencia se dan por cada 100.000. En Lima, que tiene ahorita pues, más o menos casi 15 millones de habitantes, obviamente, ¿no? Si sacas la tasa de incidencia, va a ser en casos absolutos, va a ser mucho más que, por ejemplo, ¿no? En otras partes, ¿no? Que tienen mucho menos población. Pero si se dan cuenta, ¿no? Por ejemplo, miren acá Cusco, es uno de los departamentos que tiene mucho más incidencia. Y definitivamente se correlaciona. ¿Ya? Yo, por ejemplo, bueno, creo que les conté, yo hice mi residencia en el Rebagliati, muy pocos casos de hidatidiosis, ¿no? O sea, sobre todo en seguro, ustedes saben que en el salud, en el seguro social, la población es más o menos, ¿no? de media a alta, ¿no? O sea, en el estatus socioeconómico, ¿no? Y generalmente, pues, ese tipo de población tiene más cuidado, tiene, o sea, más normas de higiene, ¿no? A diferencia de los estratos, pues, socioeconómicos bajos, ¿no? Que generalmente van más a MINSA, ¿no? Y por eso es que en hospitales de MINSA, obviamente, hay mucho más casos, ¿okay? Pero sí tenemos una zona que sí tenemos bastante incidencia hasta el momento. ¿Ok? Entonces acá, ya saben, miren, la costa, bueno, generalmente dada por Lima, por la población alta que tiene, y la sierra, ¿no? Después en segundo lugar con un buen porcentaje de casos de hidatidiosis. En general me refiero, ¿no? Y la selva pues es mucho más raro porque no hay generalmente este tipo de situaciones de hábitos rurales. Ok, más o menos teniendo en cuenta entonces lo que es un poco la epidemiología, ¿no? ante qué estamos, ya podemos hablar un poquito de lo que es el agente etiológico, ¿no? Entonces acá tienen un cuadro donde generalmente van a ver todos los tipos, las especies de Echinococcus, ¿no? Hay diversas especies de Echinococcus, ¿no? La más frecuente es el Echinococcus granulosus, ¿ok? Después le sigue el multilocularis y después todos los demás que ya son mucho más raros, ¿no? Entonces, el causante, la etiolosis pulmonar o de etiolosis en general clásica es el Echinococcus granulosus, ¿no? Que es muy frecuente su infección humana. El huésped definitivo es el perro, el huésped intermediario, generalmente el ganado bovino, o vacas y ovejas. Y es una distribución cosmopolita, o sea, es una distribución universal. ¿Okay? Entonces, dentro de esas especies que hemos visto, hay 4 especies patógenas, ¿no? Porque, o sea, no todos, la mayoría vive en animales, no todos hacen enfermedad en el ser humano, ¿no? Y de los cuales pues tenemos estas 4 especies, ¿no? El Echinococcus granulosus, el parásito adulto está en el perro, la que ocasiona el quiste diarreico clásico que todos conocemos, el multilocularis, que generalmente ocasiona lo que es la ictiosis alveolar o múltiple, el Echinococcus oligoartus, ¿no? Que generalmente vive en zonas un poco ya más distantes, ¿no? Porque ya generalmente están en animales que no son de convivencia humana, y el Bogeli generalmente que está en el gato salvaje. Pero el que conocemos acá es el Echinococcus granulosus, ¿ok? Entonces, acá tenemos una fotografía, ¿no? Del Echinococcus granulosus, ¿ok? Acá tenemos la clasificación taxonómica, ¿ok? Es un platelminto, es un céstodo Cyclophilidae, la familia de las tenias, género Echinococcus, especie Echinococcus granulosus. Más o menos para que tengan acá, ¿no? Esto me imagino que lo han llevado cuando han hecho parasitología, ¿no? Más o menos para ver
la configuración ectoscópica de este parásito, ¿no? Tiene una cabeza con ventosas y ganchos que se adhiere a la mucosa intestinal del perro, ¿no? Porque huésped definitivo es donde vive la forma adulta. O sea, este parásito no vive en el ser humano, vive en el perro, ¿no? Tenemos acá sus proglótidas, una proglótidas inmadura y la proglótida madura o grávida, ¿no? Y acá tenemos los huevos, que son los que se expulsan con las heces del perro en este caso, y comienza a hacer todo el ciclo infeccioso, ¿no? Entonces acá igualmente, miren, acá tenemos el Echinococcus, es un hueso plano, como todas las teñas, que puede medir hasta 5 milímetros de longitud, tiene un Scolex piriforme, que es, voy a decir, la cabecita, que tiene 4 ventosas y 30, 40 ganchos, que es esa zona de acá, que justamente acá está, es de la mucosa, es una microfotografía de la mucosa intestinal del perro en este caso, donde a través del Scolex se adhiere a la mucosa, ¿no? Y básicamente ahí vive ahí, ¿no? ¿Ok? La proglótida, como les dije, hay una proglótida inmadura, una proglótida madura y una proglótida grávida, ¿no? Generalmente la proglótida grávida casi es la mitad del tamaño del Echinococcus, ¿no? Y esa generalmente, acá tiene los huevos que se van a soltar después a través de las heces del perro. ¿Ok? Igualmente acá tenemos un poco más detallado de las ventosas, ¿no? Perdón, de las ventosas y de los ganchos, ¿no? Que sirven de fijación a la mucosa. Igualmente acá, en esta zona, que están los ganchos, las ventosas. Y acá tenemos la proglótida grávida, ¿no? Que tiene más aproximadamente 1500 huevos, ¿no? Que son generalmente esféricos, de forma esférica, que son liberados pues, cuando el perro como el perro defeca. Es más o menos tener una foto de los huevos, son redondeados, tienen una cubierta radiada, ¿no? Color marrón, y se denomina el embrión hexacanto, ¿no? Que es la forma infectante. Ya acá en Etiopía hay forma, como muchas zoonosis, muchas patologías parasitarias, hay una forma infectante y una forma diagnóstica. La forma infectante es el embrión hexacanto y la forma diagnóstica es el quiste, ¿ok? Porque nosotros diagnosticamos, ¿cómo diagnosticamos? Cuando evidenciamos un quiste, ¿ok? Entonces, más o menos, sí, bueno, mejor, porque este es bueno, va a pasar igual, ¿no? Pero más o menos para que vean el ciclo, ¿no? del Echinococcus, ¿no? Generalmente, acá está, ¿no? El huésped definitivo es el perro. El perro tiene el parásito en su intestino. Al defecar, suelta la proglótida grávida, libera todos los embriones hexacantos, los huevos. Estos van al pasto, ¿no? Porque el perro obviamente defeca en cualquier lado del pasto. Viene la vaca, viene la oveja y lo come, ¿no? Entonces esto ingresa al organismo, obviamente por vía digestiva, llega hasta la zona del intestino, se absorbe, ¿no? por la circulación enterohepática, ¿dónde va? Hacia el sistema portal y hacia el hígado, ¿no? Y luego por la circulación derecha, por las venas suprahepáticas, va hasta la circulación menor, ¿no? Al pulmón. Y por eso es que esas zonas, ¿no? O sea, eso ya es desde el punto de vista fisiopatológico, son de mucho mayor frecuencia en el hígado y en el pulmón. Son muy pocos los que llegan a pasar, ¿no? El segundo filtro, que es la barrera pulmonar, y pueden ir a cualquier parte del organismo, ¿no? Son muy pocos. La gran mayoría se quedan acá, ¿no? Porque a través de los sinusoides hepáticos se quedan anidados ahí los huevecitos y hacen su forma quística, y los que pueden pasar, pasan hacia el pulmón, ¿no? Esa es la aplicación, se podría decir, fisiopatológica de por qué esos órganos son los más frecuentes. Ahora, ¿qué pasa, no? Por ejemplo, esto por ejemplo está en una oveja, ¿no? Y la oveja, o una vaca, ¿no? Entonces van a un camal y ahí viene la parte que se debería cortar, ¿no? Esto acá, cuando uno encuentra, obviamente en un camal encuentran pues un quiste un hígado o un pulmón con quistes, debería ser desechado, ¿no? O sea, cremado incluso, ¿no? Pero ¿qué hacen? Agarra y comienzan, eso no lo voy a vender, pues se lo doy a mi perro nuevamente, ¿no? El perro lo come y otra vez establece el ciclo, ¿no? Es un ciclo que no se va, que no se corta, ¿no? Entonces, ahí es una de las medidas donde se podría incidir para poder cortar la cadena y disminuir la incidencia, ¿ya? Entonces, ese es el tema que tenemos que tener más o menos una concientización de la población.
Esa es una foto pues, de un hígado, ¿no? O sea, es característico, ¿no? El quiste siempre va a ser de color blanquecino, ¿ya? Es a nivel hepático y es a nivel pulmonar, ¿no? Miren acá, ¿no? Acá. Todo es un hígado lleno de quistes, ¿no? Como les vuelvo a repetir, esto debería ser pues, desechado, ¿no? Pero lastimosamente pues, no se cumple muchas veces. ¿Ok? Acá, bueno, paso básicamente pues, el resumen, ¿no? Acá igual acá está el perro que tiene el parásito adulto, defeca, por eso, y de forma infectante, ¿no? El embrión sacante, el huevo, que luego hace todo su ciclo, se convierte en un cósfera, penetra la pared intestinal, comienza a hacer el quiste hiatídico acá en el huésped intermediario, como la vaca, como la oveja, y luego, como les digo, esto lo vuelve a ingerir el perro y se establece todo el ciclo. Y acá viene el ser humano como huésped accidental. ¿Cómo? ¿No? Yo también creo que les he preguntado. Generalmente, pues, bueno, creo que quién no tenía un perro, quién no tiene un perro, ¿no? Entonces el perro sabe, pues, obviamente el perro cuando defeca se limpia con la lengua, ¿no? Limpia con la lengua y justamente ahí es donde tiene, pues, en su boca, en los pelos que tiene en la boca, va a tener ahí los embriones, los huevos, el embrión sacanto. Y viene un niño, lo lame, ¿no? El niño obviamente va a jugar con el perro, después no se va a lavar las manos y luego va a ingerir esto, ¿no? Hasta adultos, ¿no? Pero obviamente un adulto tiene mucho conciencia, pues si tocaste a un perro o algo y vas a comer o algo, inmediatamente te lavas las manos, ¿no? Entonces, pero un niño obviamente no lo va a hacer, ¿no? Pero obviamente la persona, el adulto que lo está cuidando debería hacerlo, ¿no? Si ustedes tienen hermanos menores, ¿no? O tienen hijos, siempre tenemos que estar vigilando pues de que el niño cuando agarre lo que sea tiene que constantemente pues lavarse las manos, sobre todo pues al momento de ingerir alimentos, ¿no? Porque si no ahí viene pues el contagio, ¿no? Entonces, como menciona acá en el texto, ¿no? O sea, esta es la forma de cómo el ser humano constituye el huésped accidental. ¿Ok? Entonces, el ser humano, como le dije, es siempre un huésped intermediario occidental y obviamente en el ser humano va a pasar lo mismo que pasa en el animal, ¿no? O sea, él digiere los huevos, pasan al intestino, llegan en forma de embrión sacanto, atraviesan la mucosa intestinal y por la vía sanguínea y linfática llegan al hígado, que es el primer filtro. Y los embriones que no son retenidos en los sinusoides hepáticos van a pasar hacia el pulmón, que es el segundo filtro, ¿no? Entonces acá tranquilamente se explican cuáles son las zonas de mayor localización. Y obviamente acá los que llegan a atravesar los capilares pulmonares y pueden ir a la circulación sistémica, pueden ir a cualquier parte del organismo. Muy bien, entonces tenemos ya creo que claro, ¿no? Está lo del ciclo. Por eso, cuando es una pregunta, si una persona le pregunta, porque a mí me preguntan, ¿no? Doctor, yo tengo mi hijito que tiene su quiste y tiene su hermanito, o sea, ¿le va a contagiar? ¿Le va a contagiar? Si estornuda, tose, no. A diferencia de otras enfermedades, ¿no? Por ejemplo, como la tuberculosis o enfermedades virales que sí, ¿no? Con contacto humano, con las gotitas de fluido o contacto. Pero esta enfermedad no se contagia. Ahora, que sí puede tener, ¿no? Porque obviamente, pues, si su hermanito tuvo, a lo mejor el perro también le lamió al otro hermano y también lo puede tener, ¿no? Pero no es y eso hay que explicarles claramente, ¿no? O sea, cuál es la vía de contagio y dónde tiene que cuidar para que otras personas salgan afectadas, ¿ya? Entonces, teniendo en claro esto, porque les digo, las personas le van a preguntar, las personas te preguntan, ¿no? Si se puede contagiar de esta manera, si tengo acá, o lo mato a mi perro, lo quieren deshacer, o sea, no es tanto así tampoco, ¿no? O sea, si hubiera, al perro se le puede desparasitar, muchos seguro que tienen perros, ¿no? Y me imagino que los cuidan pues como si fueran sus hijos, ¿no? Los vacunan, los bañan y todo, ¿no? O sea, cuando se tiene un animal hay que cuidarlo obviamente para librarlo de parásitos que al final también nos pueden contagiar pues a nosotros, ¿no? Eso también es algo que se tiene que tener siempre en la concientización de la población. Ok, entonces, acá para ver lo que es la estructura ya del quiste, ¿no? Del quiste cuando ya se forma, ¿no? Generalmente el quiste tiene 3 capas. Hay 2 que son del quiste propiamente y 1 que forma parte del huésped. La capa más interna, ¿no? Es la capa germinativa, ¿ok?
Generalmente acá, donde están las vesículas, que son las vesículas prolígeras o vesículas hijas, ¿no? Y obviamente eso está lleno del líquido hiatídico, ¿no? Entonces, que vamos a ver ahorita la composición también. Sigue una capa, ¿no? Una capa laminada o ectoquística, que se podría decir que no tiene células, pero que es una capa que permite los nutrientes, ¿no? Para que obviamente acá los quistes, las vesículas hagan su metabolismo y estén vivas, ¿no? Y la capa más externa, ¿no? Que es la periquística, que es se podría decir que es la respuesta del huésped, ¿no? Hacia el parásito, ¿no? Entonces, cuando uno, por ejemplo, hace ya un poco aplicando lo que es la parte de la cirugía, ¿no? Antes solamente se sacaba pues el quiste, ¿no? Ahora la tendencia es hacer también lo que es una periquistectomía, ¿no? O sea, no solamente erradicar el quiste propiamente dicho, sino también sacar todo lo que es la periquística, ¿no? Para poder evitar justamente también recurrencias, ¿ya? Eso tenemos que tener en cuenta, cuáles son las capas, dos del mismo quiste propiamente dicho y la periquística, que es la reacción del huésped hacia el parásito. Muy bien, y como le dije, ¿no? Dentro del quiste hay un líquido, ¿no? Que es el líquido hiatídico. Este líquido hiatídico, cuando está no complicado, es un líquido clarito, es un líquido cristal de roca, no es agua, ¿no? Creo que con algunos de ustedes hemos podido ver, no recuerdo si con ustedes o chicos de otros grupos, pero cuando operamos esto, generalmente lo que hacemos es, ahorita vamos a verlo más adelante, pero les voy adelantando, ingresamos con una aguja, con un Avocat, punzamos el quiste, descomprimimos, lo inactivamos con una sustancia hiperosmolar, ¿no? En este caso lo que usamos es hipersodio, que es cloruro de sodio al 20%, ¿no? Y que generalmente este hipersodio va a matar a todas las vesículas. Y luego extraemos el líquido, ¿no? Yo cuando introdujo la aguja, absorbo, y si hay líquido cristal de roca, quiere decir que ese quiste está no complicado, ¿no? Es un quiste que no se ha roto. Pero a veces puedes obtener un líquido un poco más turbio, ¿no? Hasta purulento, ya quiere decir que ese líquido, ese quiste ya se complicó, ¿ya? Entonces el quiste característico, ¿no? Es el líquido transparente cristal de roca. La densidad aproximadamente de 1007 a 1012, es muy cercano al agua, es casi como agua. pH 7.4, ligeramente alcalino, 98% agua, y el resto, ¿no? Cloruro de sodio, por eso es salado, ¿no? Y cuando vamos a ver ahora una de las complicaciones que tienen las personas que tienen quiste hiatídico es la vómica, ¿no? La vómica es cuando la persona tose, ¿no? El quiste se rompe y se va hacia el bronquio, ¿no? Y la persona siente un líquido salado. Y a veces hasta expulsa parte de la membrana, ¿no? O sea, las personas te refieren sin líquido salado y te dicen que es como la clara del huevo, así medio de esa consistencia. Es la vómica que te dice que ese quiste se ha roto y ha sido expulsado a través del árbol bronquial, ¿okay? Entonces, cloruro de sodio, glucosa, ácido úrico, rico en proteínas, aminoácidos, lípidos, y justamente las proteínas son los que lo convierten en antigénico. Hay muchas personas que pueden hacer reacciones de hipersensibilidad, reacciones alérgicas, ¿no? Incluso casos muy raros, hasta shock anafiláctico, ¿no? Muertes por rotura de quiste hiatídico, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque la persona hace obviamente una reacción de hipersensibilidad con toda la catarata pues, de la anafilaxia, que puede llegar hasta un shock anafiláctico, ¿no? Es raro, muy raro, pero se puede presentar. Y dado generalmente por el componente proteico del líquido etílico. Además, podemos encontrar, cuando uno abre el quiste, podemos encontrar elementos ya un poquito más, elementos figurados, ¿no? Macroscópicos, vesículas. Yo ahorita les voy a enseñar un caso que hemos operado hace muchos años, donde el cual hemos encontrado pues, una cantidad de vesículas, más de 100 creo, en la cavidad pleural. Podemos encontrar las vesículas propiamente dicho, y ya cuando analizamos con un microscopio, encontramos vesículas prolígeras y los escólex o los ganchos, ¿no? Que son parte, ¿no? Y que generalmente te constituyen pues el diagnóstico. Ya el diagnóstico se podría decir definitivo al evidenciar todas esas estructuras. Pero miren, es característico. Bueno, nosotros ya que tenemos tantos años viendo estos casos, el quiste hiatídico es característico. Ayer pensamos encontrar, ¿con quién entramos? Con el quiste mediastinal. Operamos un quiste mediastinal que está ahí justo en la ventana ortopulmonar. Que yo dije, podría ser un quiste hiatídico. Hubiera sido interesante para poder hasta publicar ese caso. Pero bueno, encontramos pus, ¿ya?
drenamos la pus y luego entramos, incluso con la cámara, porque hicimos por toracoscopía, entramos a explorar la cavidad y no había membranas, ¿no? O sea, no era un quiste hiatídico, era probablemente un quiste mediastinal congénito, broncogénico, un quiste simple que se infectó, ¿no? Pero no, si hubiéramos encontrado membranas, prácticamente el diagnóstico pues estaba cantado que era un quiste hiatídico mediastinal, que he tenido casos, justo lo estaba comentando, creo que les comenté en sala, lo comenté que hace también unos años operé un quiste que no estaba dentro del parénquima, sino estaba en la pared, y que al final se pensó que era un tumor mediastinal y al final era un quiste hiatídico en pared. Y como vamos a ver ahora, también hemos tenido casos de quistes en cavidad pleural, o sea, no quistes pulmonar, que es lo más frecuente, sino en cavidad pleural, que vinieron del hígado. Ya les voy a enseñar. ¿Ok? Acá, bueno, son casos que hemos operado, más o menos así es, ¿no? El quiste, ¿no? O sea, cuando uno saca, tiene esa configuración, ¿no? O sea, uno lo desinfla el quiste, siempre hay que desinflarlo, hay que evacuarlo, ¿no? Hace años, ¿no? Incluso si se revisan tratados antiguos, los cirujanos antiguos torácicos hacían lo que se llama el parto del quiste, ¿no? O sea, lo sacaban enterito, ¿no? Pero había mucho riesgo de que porque el quiste es como un globo, ¿no? Es un globo que en cualquier momento se puede reventar. Y si se revienta y todo ese líquido se disemina, pues hay una diseminación de toda la cavidad pleural, de todo, de cualquier estructura, ¿no? Entonces, la tendencia actual siempre es inactivarlo, desinflarlo, absorberlo y luego sacar toda la membrana, que es más o menos así, con esas características. ¿Okay? Igual es un caso que hemos operado también. Acá ustedes pueden ver, esta es parte del parénquima pulmonar, si no me equivoco es el lóbulo inferior. Se localiza un poco más frecuentemente en los lóbulos inferiores, ¿ya? También lo vamos a ver en la parte más adelante. Y esto es, ¿no? el parénquima pulmonar, y acá se está visualizando el quiste. Estos son los casos que hemos operado. Ese es el caso que les digo. Este caso fue de una mujer, no me acuerdo la edad, ahorita más adelante, 40 y tantos años más o menos en esa época, que tenía un quiste en el hígado, ¿no? El hígado hizo una fístula transdiafragmática y todo el contenido hiatídico se fue a la cavidad pleural. Y cuando abrimos a la paciente, encontramos esto. Miren la cantidad de vesículas hijas dentro de la cavidad pleural. ¿Okay? O sea, no fue una etiolosis pulmonar, sino una etiolosis pleural. Lo bueno de tener una alta incidencia es que podemos ver bastantes casos, ¿no? Incluso yo les conté, creo que les conté a modo de anécdota, que una paciente que era cusqueña, que está estudiando medicina en México, ¿no? Y que era sobrina de un traumatólogo de acá, le diagnosticaron una etiolosis pulmonar allá, ¿ya? Y el cirujano de tórax de allá me llamó acá me llamó para preguntarme pues qué hacía con el quiste, ¿no? Porque allá no existe, ¿no? Entonces ya más o menos le di las pautas, la operó y bueno, sí, quedó bien la paciente, ¿no? Entonces es así que en países como México, Estados Unidos, que hemos visto, por ejemplo, América del Norte, casi no existen esos casos, ¿no? Entonces, obviamente, también cuando uno tiene mayor casuística, tiene mayor formas y también agarra más experiencia pues, en el manejo, ¿no? Entonces, esa es una paciente en la cual ya sacamos todas las vesículas, algunas enteras, ¿no? Son como uvitas, algunas ya rotas, ¿no? Y algunas más pequeñas, ¿no? O sea, todo esto tuvimos que vaciar toda la cavidad pleural en este caso. Igualmente acá tenemos múltiples vesículas hijas, muy parecido a lo que tenemos, ¿no? Acá también ya arenilla hiatídica con los quistes ya, o las vesículas ya reventadas. O sea, todo eso podemos encontrar en un paciente que tiene esta patología. Muy bien, les estaba diciendo, ¿no? La localización generalmente es mucho más frecuente ya en hígado y pulmón, eso está claro. Ahora, la gran mayoría de series, si ustedes revisan literatura pues, internacional, les van a decir que el hígado es la localización más frecuente, ¿no? Aproximadamente un 60 hasta 75%, sigue la pulmonar y luego las otras. Pero en nuestro medio, o sea, acá en el Perú generalmente es al revés, ¿no? Es mucho más frecuente la localización pulmonar, ¿ya? O sea, la localización quística más frecuente en el pulmón, aproximadamente 60-75%, hepática un 20% y otras localizaciones de mucho menor frecuencia, ¿okay? En el pulmón se encuentra más en el lado derecho, ¿okay? Y generalmente hay más casuística en los lóbulos inferiores, ¿okay? En cuanto a distribución por sexo, prácticamente es igual, ¿no? No hay estudios que demuestren. Sería interesante hacer un estudio, ¿no? Quizás a ustedes a modo de tesis,
podrían hacerlo, ¿no? Podríamos hacerlo para ver, ¿no? Si se afecta más a hombres, se afecta más a mujeres, o las localizaciones, ¿no? Para corroborar, ¿no? Obviamente esta información. Pero sí, yo les digo que sí, en mi experiencia, no tengo nada, hay muchos casos que tenemos, pero no sería bueno documentarlo para ver exactamente, pero sí, en los lóbulos inferiores es mucho más la frecuencia de quistes ciáticos. Y la gran mayoría son quistes únicos, ¿no? Pero también hay hiatidiosis múltiple. También he tenido casos, y les voy a mostrar también, hiatidiosis múltiple, incluso hiatidiosis bilateral. ¿Ok? Entonces, acá lo que les decía, ¿no? Que la hiatidiosis pulmonar es más frecuente en nuestra población. Se dice, ¿no? Que generalmente, pues acá en la sierra, donde estamos en una zona de altura, ¿no? Generalmente los capilares pulmonares se dilatan más, ¿no? Y al dilatarse más, como que te va a aspirar, ¿no? O sea, llega pues al hígado, pero que en el pulmón, como hay aumento de la microvasculatura pulmonar, como que te lo jala más rápido y se va más al pulmón y se queda poco en el hígado, ¿no? Entonces, eso sería más o menos la explicación por la cual la hiatidiosis pulmonar es más frecuente en nuestro medio. Y acá, para que puedan ver algunos casos, la gran mayoría son únicos, ¿no? De mano vesicular aproximadamente de 80 a 85%, y múltiples ya entre un 15 a 20%, ¿no? Y dentro de los múltiples, los que tienen 2 quistes aproximadamente 70%, 3 o 4 quistes un 20%, y más de 3 o 4 bilateral, mucho menos frecuencia. Yo he tenido casos de de acá, que también les voy a mostrar más adelante. ¿Ok? Acá, ¿ok? Entonces eso también tenemos que tener en cuenta, ¿no? Para saber, pero generalmente la gran mayoría son quistes únicos. Ok. Entonces, como les decía, ningún órgano, o sea, el quiste hiatídico se puede alojar en cualquier órgano, ¿no? Pero obviamente ya es mucho más frecuente en hígado y pulmón, y después ya podemos encontrar en peritoneo, en vaso, en los riñones, en el hueso, ¿no? En la tiroides, en cualquier otra localización, pero de mucho más infrecuente. Y acá, la edad, como les digo, bueno, acá son series que diagnosticadas, pero yo les cuento mi experiencia personal. Yo pensé que ese chiquito tenía un quiste pues congénito, ¿no? Congénito. Al momento de operarlo, encontramos la membrana, ¿no? Tenía año y medio, me acuerdo, hace como unos 5 o 6 años, ¿no? Entonces, y después he tenido niños de 8 años, 9 años, ¿no? Algunos vienen después de tiempo ya de adultos, ¿no? Que los he operado y bueno, para sus controles, y felizmente pues la gran mayoría, la cirugía es curativa, ¿no? En estos casos, ¿no? Se cura, y con su albendazol, que vamos a ver que es parte del tratamiento médico, el paciente prácticamente queda curado. Y también he tenido pacientes de edad, ¿no? O sea, podemos tener, o sea, el rango de edad es amplio, ¿no? Puede ser desde niños hasta personas ya ancianas, ¿no? Leve predominio en sexo femenino, dependiendo también de algunas series, ¿no? Eso no es tan exacto. Pero sí, la gran mayoría, cuando tú preguntas, ¿no? a la persona o a la familia, ¿no? cuál es su estilo de vida, por lo menos del 50 hasta el 80% menciona de que hay convivencia con animales, ¿no? Entonces, obviamente ahí prácticamente se corrobora pues todo lo que hemos visto en cuanto al ciclo, ¿no? del equinococos. Muy bien, tenemos algunas tomografías, ¿no? Donde vemos, por ejemplo, acá, bueno, quiste hiatídico en el hígado, acá, por ejemplo, un quiste en el riñón, ¿ok? En el riñón derecho. Acá a nivel del psoas, por ejemplo, ¿no? Vemos un quiste que es el músculo psoas, donde está acá el quiste hiatídico. Acá en el pericardio también se puede tener. Cuando estaba en Lima, cuando estaba en mi residencia, vimos un quiste pericárdico, ¿no? Acá no he tenido oportunidad, a pesar de que hay bastante, pero no. Pulmón y hígado pues un montón, pero en otras localizaciones casi no hemos visto. Un quiste hiatídico en el vaso esplénico, uno mediastinal, ¿no? O sea, para que vean que existen otras localizaciones, ¿no? Que generalmente la conducta también va a ser quirúrgica. En el hígado, dependiendo, ¿no? Dependiendo muchas veces del tamaño, ¿no? De la clasificación, ¿no? Se tiene más a manejar, cuando son muy pequeños, manejo médico. Pero en el pulmón, generalmente sí, la gran mayoría son quirúrgicos. Ok. Entonces, ¿qué sintomatología te da la
la hidatidosis. Generalmente, como le dije, bueno, son muchos asintomáticos, van a depender del órgano que se compromete y también depende del tamaño y la ubicación del quiste, ¿no? Y generalmente podemos englobar en 3 síndromes, ¿no? Un síndrome tumoral, o sea, un síndrome de masa, ¿no? Porque el quiste cuando llega a crecer hace efecto de masa. Y al hacer efecto de masa, pues obviamente comprime órganos vecinos, te puede provocar pues disnea, te puede provocar dolor torácico, si te comprime pues la parte cardíaca te puede provocar arritmias, ¿no? alguna alteración a nivel cardíaco, si es un poco más bajo te puede hacer una compresión a nivel del diafragma, con dolor pues obviamente tóraco-abdominal, ¿no? O sea, todo depende de la localización, ¿no? Esto obviamente también comparte síndrome doloroso, de acuerdo a, obviamente, si el quiste es muy grande y puede destruir el parénquima en el cual está alojado. Y lo que les mencionaba hace un rato, que también te puede dar un síndrome de hipersensibilidad o una reacción anafiláctica, ¿no? Desde cosas leves como un prurito, una urticaria, hasta hiperactividad bronquial y hasta un shock anafiláctico y muerte de la persona, ¿no? Obviamente para que se produzca esto, ¿no? Acá tiene que romperse el quiste, ¿no? O sea, para que el quiste te produzca un shock anafiláctico, el líquido diatídico tiene que llegar a torrente sanguíneo. Y en el torrente sanguíneo se desencadena pues toda la cascada pues, de una anafilaxia. ¿Okay? Acá, por ejemplo, tenemos una tomografía donde se ve, ¿no? Si ven acá, este es el corazón, pulmón izquierdo, y acá tenemos una imagen característica de un quiste complicado, ¿no? O sea, el quiste no complicado te va a dar una imagen pues bien redondeada, con una densidad homogénea, ¿no? Generalmente densidad líquida, ¿no? Pero ya cuando el quiste se complica, no solamente va a haber líquido, sino también va a coexistir aire, ¿no? Porque ya se rompe un bronquio y el bronquio entra el aire, que provoca ya, incluso, yo que les decía, pues también cuando he visto trauma, ¿no? Cuando se forma un nivel hidroaéreo, quiere decir que hay tanto aire como líquido, ¿okay? Incluso acá tenemos la doble membrana, que es una hasta con nombre propio, vamos a verlo más adelante, que es característico de un quiste hidatídico. Ok, entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico, ¿no? De una hidatidosis, en este caso de hidatidosis ya pulmonar, ¿no? O sea, la parte pulmonar? Generalmente con 4 criterios, ¿no? El criterio clínico, que va acompañado también de la epidemiología, ¿no? Acá hay zonas dentro del Cusco que son mucho más frecuentes. El paciente viene de Sicuán y viene de Espinar, ¿no? Son zonas donde hay mucho, o sea, tú lo encuentras, ¿dónde viene Espinar? Ya viene con cantado el diagnóstico, ¿no? Por eso que ya no hacemos estudios serológicos, ya, porque prácticamente con clínica, epidemiología y imágenes, el diagnóstico está cantado, ¿no? Entonces, clínico, pero bueno, siempre tenemos que tener en cuenta los criterios, ¿no? Clínico, serológico, imagenológico y ya el diagnóstico etiológico. En cuanto a la parte clínica, hay 2 grupos de pacientes: los que tienen un quiste simple o no complicado, ¿no? Y los que tienen ya un quiste roto o complicado. Entonces, en un paciente que tiene un quiste pulmonar no complicado, simple, la gran mayoría van a ser asintomáticos, ¿no? Y generalmente el quiste, ¿cómo lo encontramos? En un hallazgo radiológico. El paciente se va a operar de, no sé, cualquier cosa, le mandan su prequirúrgico, le toman su placa y encuentran ahí la imagen. O en un estudio ocupacional, o en un estudio de rutina, cualquier cosa de su placa y encuentran el quiste, ¿no? Entonces, el paciente tranquilo, pero obviamente ya tenemos una imagen radiológica que obviamente muestra que hay algo ahí, ¿no? Ahora, si el quiste ya comienza a crecer más y es grande, puede provocar lo que ya les mencioné, ¿no? Porque dolor o compromiso de las estructuras, tos también por irritación puede provocar un poco de tos, ¿no? Entonces ya hay síntomas que te hacen pensar en que hay algo, obviamente, en la parte pulmonar. Y cuando está roto, ya te da más sintomatología, ¿no? Porque ya el quiste cuando se rompe, ya te puede dar tos más exigente, ¿no? Se puede provocar lo que hemos mencionado hace un rato, la vómica, ¿no? Donde ya se eliminan todas las membranas y el contenido del líquido etílico a través de la tos, como en una expectoración, como le mencioné, en un líquido salado, como en clara de huevo. Pueden presentarse hemoptisis. Muchos de los pacientes que hemos operado, que llegan al hospital, a veces llegan con hemoptisis, ¿no? Porque generalmente el quiste al romperse erosiona algún vaso sanguíneo y obviamente eso va al bronquio y te da pues, cuadros. Hemoptisis puede ser franca, muy raro que te hemoptisis franca, generalmente es expectoración hemoptoica, ¿no?
Lo que te produce bastante noticias, por ejemplo, es la secuela de tuberculosis. Eso vamos a verlo ya en una clase posterior. Eso sí te da, ¿no? Pero acá podemos encontrarlo, pero no es tan florido, ¿no? El paciente puede hacer cuadro de hiperactividad bronquial, ¿no? Sibilantes, broncoespasmo, como un cuadro asmático, ¿no? Porque obviamente, que ya mencionamos, el líquido etílico produce una reacción anafiláctica y eso provoca lo que es broncoconstricción, estados de urticaria, anafilaxia, ¿no? Y generalmente, después de que el quiste se rompe, se sobreinfecta, ¿no? Por eso muchos de los pacientes, y hemos tenido también casos de quistes hiatídicos rotos que se infectan y se convierten en abscesos pulmonares, ¿no? Y obviamente, ya pues acá el manejo y el cuadro clínico pues ya es distinto, ¿no? Hay un cuadro más sistémico. Hay ya fiebre, alteración pues ya de leucocitosis con dirección izquierda, un cuadro séptico, incluso puede haber expectoración purulenta, ¿no? O sea, ya se comporta distinto. Obviamente en estos casos hay que tratar primero la sobreinfección, ¿no? Primero hay que dar cobertura antibiótica adecuada, estabilizar al paciente y luego ya proceder al cuadro, ya a la resolución quirúrgica. ¿Ok? Muy bien. Ahora, lo que sería el diagnóstico serológico, ¿no? Hay diversas pruebas, me imagino que han escuchado. El arco quinto, ¿han escuchado arco quinto? Ya, bueno, casi ya no se usa mucho. Pero ELISA, Western blot, ya son pruebas serológicas en las cuales se puede diagnosticar, ¿no? Obviamente, de forma serológica. Pero, como les digo, de verdad, o sea, acá casi ni lo usamos porque a veces no hay acá y hay que mandarlo a Lima y todo, y en ese proceso se demora y todo, ¿no? Entonces, no vale la pena cuando ya se puede diagnosticar de otras formas, ¿no? Pero siempre tienen que conocer ustedes, ¿no? Que hay pruebas serológicas que permiten un diagnóstico tanto sensible como específico, ¿no? De esta patología, ¿ya? Para esto generalmente tiene que haber una reacción antígeno-anticuerpo, por eso esta prueba serológica nos va a servir mucho en quistes, sobre todo en los quistes complicados, rotos. En el quiste que está entero probablemente pueda salir negativos, ¿no? Porque obviamente no ha habido una interacción entre el antígeno y el anticuerpo que está en el torrente sanguíneo de la persona, ¿no? Igualmente tenemos, o sea, para que el diagnóstico serológico, las pruebas serológicas sean pues más fidedignas, el paciente tiene que estar inmunocompetente, ¿no? Pacientes con algún estado de inmunodeficiencia o ya a veces pacientes añosos que su estado inmunológico ya no está tan óptimo, ¿no? O sea, podrían darnos falsos negativos, ¿no? Entonces esto también hay que tener en cuenta, ¿no? Como estamos viendo acá, a veces la localización del quiste también igualmente, y ninguna de las técnicas va a permitir un diagnóstico pues exacto, ¿no? Porque ninguna prueba es sensible y específica a la vez, ¿no? Algunas son más sensibles y otras más específicas. ¿Saben eso, no? ¿Qué es sensibilidad y especificidad? ¿O no? Sensibilidad. ¿Qué es sensibilidad? Detección de personas sanas y especificidad de enfermos. ¿Ya qué es eso? Sensibilidad. Claro, sensibilidad. Especificidad. Detecta a los enfermos o los que tienen. Si una prueba específica, o sea, sale positiva, o sea, prácticamente pues ya es sí o sí, ¿no? Claro. Pero si sale negativa, puede ser, puede no ser, ¿no? Justamente esto lo vamos a ver acá, ¿no? Entonces, acá por ejemplo, ¿no? El arco quinto, lo que les decía, ¿no? Generalmente se detectan anticuerpos contra el antígeno 5 del líquido etílico, ¿no? Es un examen que es 100% específico, pero su sensibilidad es baja, ¿no? O sea, ¿qué cosa quiere decir? O sea, si sale positivo el arco quinto, ya sí es, ¿ya? Pero si sale negativo, no te descarta el diagnóstico, ¿no? Entonces, justamente para que esto tenga valor, lo que tienes que unir es una prueba de alta sensibilidad con una prueba de alta especificidad. Si a los dos te salen positivos, pues ya es cantado, ¿no? Entonces, el único prácticamente, bueno, también hay detección de antígenos, este es un examen un poco antiguo, ¿no? Pero que todavía tiene vigencia, ¿no? Pero cuando te sale pues positivo, o sea, positivo, ya pues es indiscutible que sea una diagnosis, ¿no? Pero generalmente, como dice acá, puede haber hasta un 40% de falsos negativos, ¿ya? ¿Por qué? Justamente porque su sensibilidad es baja. A diferencia, por ejemplo, ¿no? De un ELISA, ¿no? Que por ejemplo la sensibilidad es de un 93%, es alta, pero no es específico, ¿no? O sea, si te sale positivo, puedes tener la enfermedad, pero no necesariamente es un quiste hiatídico, es una hidatiosis, ¿no? Puede ser alguna otra enfermedad y habría que combinarlo con una prueba específica como un arco quinto, por ejemplo, ¿ya? Eso es lo que tienen que
que tener en cuenta. Igual hay otras pruebas, como el Western Blot, igualmente, muy parecido al ELISA, la hemoglutinación, también de alta sensibilidad, ¿no? Pero en lesiones pulmonares baja un poco, ¿no? La inmunofluorescencia indirecta, igualmente, tiene ambos, ¿no? Y generalmente, como les digo, son pruebas que se pueden hacer si tenemos un laboratorio pues, adecuado, pero como les vuelvo a repetir en términos prácticos, ¿no? Prácticamente acá en nuestro medio con epidemiología y imágenes, se hace el diagnóstico. Si queremos ser ya más académicos, más didácticos, podemos pedir todo eso para documentar y tener obviamente pues, todos los criterios diagnósticos, ¿no? Igualmente, la detección de antígenos circulante con prueba de ELISA también es una prueba ya un poco más específica, ¿no? Y que generalmente, como digo, tienen especificidad alta, pero generalmente a veces muchos de ellos baja sensibilidad. Entonces, como les decía, ¿no? Lo que se recomienda es combinar una prueba de alta sensibilidad con una prueba de alta especificidad para poder llegar al diagnóstico serológico exacto, ¿no? Y como dice ahí, la negatividad de las pruebas serológicas no te descarta la presencia. O sea, tú puedes tener el quiste ahí evidenciado y si se sale tu prueba negativa, no necesariamente allá descarta un quiste atípico, ¿no? Hay que hacer más pruebas, o como te digo, ya pues con las imágenes, o ya operando al paciente, prácticamente podemos llegar al diagnóstico. ¿Ok? Y acá viene lo que sí es más importante, porque nuestra parte clínica y la parte imagenológica, que prácticamente acá hacemos el diagnóstico, ¿no? Y para hiationes pulmonar tenemos sobre todo radiografía de tórax, que es el examen, pues lo primero que se hace en cualquier paciente, con sintomatología pulmonar, la tomografía axial muy computarizada y la ecografía. Aunque la ecografía para pulmón no nos ayuda mucho. Acá generalmente la ecografía nos sirve de complemento para lo que es la parte hepática, ¿no? Por protocolo, todo paciente que diagnostiquemos una hiatidosis pulmonar, debemos hacer una ecografía abdominal, hepática, para poder descartar que no haya pues, una hiatidosis también hepática. Entonces, en cuanto a radiografía de tórax, también igual tenemos, varían las imágenes de acuerdo a si el quiste es simple, no complicado, y si el quiste está roto, ¿no? Cuando es un quiste simple, no complicado, generalmente te da una imagen redondeada, clásica, ¿no? Ovalada, pero de bordes muy definidos, densidad generalmente líquida, ¿no? Homogénea, ¿no? Y en algunos casos se voy a presentar con signo del menisco, que lo vamos a ver, ¿no? Pero generalmente es una imagen muy característica, bien redondeada, de bordes definidos. En un quiste roto, ahí podemos encontrar ya un nivel hidroaéreo, el signo del camalote, ¿no? Puede haber incluso quistes vacíos, ¿no? Con cavidades residuales, ¿no? Imagen hasta aspecto tumoral, y acá justamente viene cuando la radiografía es, se podría decir, es dudosa, ¿no? Ya pasamos de una radiografía a hacer una tomografía. La tomografía es mucho más, se podría decir, mucho más detallada en diferenciar una lesión líquida, o una lesión quística, mejor dicho, de una lesión sólida, ¿no? Ustedes saben por las densidades, por las unidades de Hansfield, ¿no? O sea, detecta si es líquido, si es sangre, si es pus, ¿no? Si es tumor, ¿no? O sea, ya incluso con el contraste más todavía podemos llegar a determinar, hacer llegar a un diagnóstico. Obviamente un quiste hiatídico es una imagen que si le ponemos contraste no te va a captar contraste, ¿no? Porque es quística puramente. En cambio un tumor sí, ¿no? Puede ser en la parte periférica o captar en toda la... Por ejemplo, como el caso que hemos operado la semana pasada, la señora que hay pues un tumor, ¿no? O sea, y se ve claramente cómo capta el contraste. En la tomografía contrastada pues se ve que de la imagen con una captación contraste tan igual como un vaso sanguíneo. Acá tenemos, miren chicos, acá imágenes clásicas, características de quistes, ¿no? Acá por ejemplo, miren, tenemos una radiografía de tórax donde evidenciamos esta imagen quística, ¿no? Es un quiste simple, no complicado, ¿no? En el hemitórax derecho, ¿okay? Lo malo de la placa es que, bueno, solamente lo podemos ver en 2 dimensiones. O sea, no sabemos si este quiste está para adelante, está para atrás, ¿no? Si se superpone más o menos con el diafragma, asumimos que está en la parte posterior, ¿no? Pero no se puede definir exactamente la topografía. En cambio, la tomografía sí nos da esa definición topográfica de la lesión y nos ayuda a todos los cirujanos para poder ver exactamente dónde está localizado, ¿no? En qué lóbulo, ¿no? en qué segmento, para poder, obviamente, enfocar el tratamiento quirúrgico. Acá está una imagen quiste simple, acá no sé si lo pueden ver, acá, ¿ven? Esta es una lateral, donde vemos también la imagen quística, ¿okay? Acá es el corazón, el pulmón, diafragma, y acá vemos la imagen quística. Acá igualmente tenemos acá
acá un quiste, y acá vemos acá, ¿no? ¿Ven este de acá? Que se está superponiendo con la silueta cardíaca, ¿no? Que vemos también una imagen quística acá, una imagen quística acá. Acá igualmente una lateral, como les digo, a veces pues la radiografía, cuando se superponen las imágenes, no son tan claras, ¿no? Por ejemplo, acá vemos prácticamente la columna vertebral nos está impidiendo diferenciar un poco, ¿no? Si hubiera una lesión o no. Acá sí vemos que está superpuesta con la silueta cardíaca. En este caso, pues obviamente si tenemos, como acá lo tenemos, una tomografía para ver exactamente dónde están localizados los quistes. Acá tenemos igualmente, acá por ejemplo, miren, tenemos un quiste gigante en todo el epítórax izquierdo, ¿ya? Que prácticamente ocupa todo el pulmón izquierdo. Igualmente, acá es la imagen, pero en lateral, ¿no? Donde vemos acá la silueta cardíaca, y todo esto de acá es la lesión quística. Igual acá en el lado derecho, ¿no? Vemos acá, miren, tenemos acá la silueta cardíaca un poco desplazada, más de lo normal hacia la izquierda, y acá tenemos la imagen quística, que es un quiste grande, gigante. Acá, como les digo, hemos tenido casos de esto, incluso tengo casos de neumonectomía por quistes hiatídicos gigantes. Y acá, más o menos para que ya en lo que serían los quistes rotos o complicados, ¿no? Ciertas imágenes pues características, ¿no? Acá, por ejemplo, ¿no? en este esquema vemos el signo de la muesca, ¿no? Donde acá el quiste tiene una pequeña muesca. No se ve muy bien acá en la placa, más o menos es esta zona de acá. Y generalmente cuando ya comienza a haber deformaciones de la forma, podemos suponer que este quiste está como que ya que quiere romperse, ¿no? Como que quiere complicarse. Igualmente acá, ¿no? El signo del menisco, ¿no? Cuando ya comienza a entrar aire, o el signo del doble arco, es que este quiste ya quiere complicarse. ¿Ok? Entonces, esas son ciertas, el signo del camalote, ¿no? Que me imagino que lo han escuchado, ¿no? Es cuando está el quiste ya roto, con un nivel hidroaéreo, y se ven las membranas que están flotando, ¿no? En esta zona de acá, ¿no? Este es el signo del camalote, vemos acá. Prácticamente pues es un diagnóstico radiológico prácticamente ya claro de atidosis, ¿no? Puede haber signos igualmente cuando ya se vacía todo, una membrana encarcelada. Acá, por ejemplo, tenemos un paciente que tiene quistes en ambos pulmones, un quiste atípico acá, ¿no? Con el signo del menisco, vemos acá que no está tan homogéneo, el signo del menisco acá, y acá en el camalote, ¿no? O sea, acá el quiste con nivel hidroaéreo y acá la membrana sobreflotando. ¿Okay? Para que vean pues todas las características radiológicas que podemos encontrar. Acá una explicación, el camalote igualmente. Acá hay quistes complicados, miren por ejemplo acá, miren esta imagen, ¿ven? Esta imagen acá está con aire y acá vemos un nivel hidroaéreo, ¿no? Entonces aquí ese es un quiste grande que ya se complicó, se rompió, ¿no? Igualmente acá miren, viendo, hay que ser un poco acuciosos, ¿no? Para poder ver la imagen, ¿no? Vemos acá está la imagen quística, ya se superpone un poco con lo que es el hígado, ¿no? Pero sí se llega a ver acá, ¿no? La imagen redondeada con un nivel. Igualmente ahí tendríamos que hacer una tomografía para confirmar el diagnóstico y para poder ver dónde está localizado exactamente. Igualmente acá, con el signo del camalote, ¿okay? Está acá, está con una neumonitis yuxtaquística. Cuando se complica el quiste hiatídico, generalmente te lleva a una reacción inflamatoria adyacente, ¿no? Y te lleva a cuadros neumónicos o a cuadros de neumonitis, ¿no? Alrededor del quiste, ¿no? En estos casos hay que compensar primero al paciente, dar tratamiento antibiótico antes de proceder ya al tratamiento quirúrgico. Igualmente acá, si se ven acá en la parte posterior, ¿no? Al corazón, tenemos igual un quiste con nivel hidroaéreo y con signo del camalote. Igualmente acá por ejemplo, este paciente tiene dos quistes, ¿no? Un quiste entero en el lado derecho y un quiste complicado, roto con nivel hidroaéreo en el lado izquierdo. Igualmente acá, si vemos en la parte lateral, vemos acá igualmente un nivel hidroaéreo. Algunas imágenes son más claras que otras. Acá, por ejemplo, vemos acá la imagen, no está tan claro, igual haríamos una tomografía para confirmar y ver la localización exacta. En algunos casos, ¿no? el paciente puede vomitar todo el contenido del quiste, las membranas, todo,
y podemos encontrar cuadros de membranas prácticamente encarceladas, ¿no? O sea, membrana vacía, ¿no? Acá sí podemos delimitar, vamos a ver acá, no es tan claro, ya no se ve tan claro como otros. Y tendríamos que proceder pues a hacer ya un examen con una tomografía para poder llegar a un diagnóstico mejor. Acá vemos, ven acá, ¿no? La lateral se ve mejor, ¿ya? Ven acá, todo esto de acá es la imagen quística, pero ya está vacía, ¿no? O sea, está la membrana con la periquística, pero ya no hay contenido, ¿no? Porque probablemente este paciente ya lo vomitó. Acá, por ejemplo, casos de diatidosis múltiples, miren, tenemos acá 1, tenemos acá 2, acá 3 que suprimieron la velocidad cardíaca, 1 acá. Acá hay que hacer diagnóstico diferencial con una metástasis pulmonar, aunque la metástasis, generalmente las lesiones son mucho más pequeñas, ¿no? O sea, cuando encuentras esto va más para lesiones quísticas que una metástasis, pero siempre hay que hacer el diagnóstico diferencial, ¿no? Entonces, pero acá tenemos casos, que ahorita les voy a enseñar un caso que hemos tenido. Igualmente acá, miren, acá por ejemplo sí podría ser confundido, ¿no? Que ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5, como 4 acá, como 4 acá, ¿no? Entonces, hay que hacer diagnóstico diferencial, obviamente, para ver si son lesiones benignas o lesiones malignas. Igualmente acá. Y bueno, entonces, esos son casos de radiografía, ¿ya? Y como le digo, sí, cuando es evidente, es muy claro, a veces hay dudas. Y la tomografía ya pues te da, obviamente, muchos más imágenes mucho más detalladas para poder, obviamente, diferenciar, ¿no? Siempre, si es una lesión quística a una lesión sólida. Si le agregas contraste, también para ver si no capta contraste, y prácticamente con eso ya llegamos a un diagnóstico mucho más certero, ¿ya? Una tomografía te puede identificar número de quistes, localización, ¿no? Alta definición topográfica, por lo cual es muy importante para el cirujano para saber exactamente dónde localizamos pues, un quiste para poder operarlo. Igualmente para ver las relaciones anatómicas del quiste con todas las estructuras pues, aledañas, ¿no? Para ver si están centrales, el compromiso de los vasos pulmonares, del árbol traqueobronquial, para poder ver qué cosa voy a hacer con ese quiste, ¿no? Si solamente voy a hacer quistectomía, ¿qué es lo usual, ¿no? Siempre en lesiones benignas tenemos que ser lo más conservador posible, ¿no? O sea, tratar en lo posible de solamente sacar el quiste, pero también hay que ver que la cavidad que nos va a quedar, que no se nos vaya a complicar en el postoperatorio. Ahora, cuando, a diferencia, por ejemplo, en la última clase creo que hacemos lo que es neoplasias, cuando tenemos patología maligna tenemos que ser ya mucho más radicales, ¿no? Y generalmente ya con márgenes de resección. En cambio acá no, simplemente sacamos el quiste con su periquística y tranquilamente queda, ¿no? A veces tenemos suerte de que los quistes son muy periféricos y haciendo cuñas pulmonares lo curamos, y a veces tenemos la mala suerte de que son muy centrales y esos son los que nos dan problemas, ¿no? A veces hay técnicas quirúrgicas que se pueden usar como el capitonaje, ¿no? Como la segmentectomía, ¿no? Dependiendo de cómo se nos presente, pero siempre la consigna es ser lo más conservador posible en un quiste diatídico. Acá la tomografía, bueno, ya prácticamente te valora todo, o sea, en el preoperatorio te sirve también como control y seguimiento postoperatorio para ver cómo ha quedado el paciente después de la cirugía. Acá tenemos, ¿no? Lo que les mencioné, acá hay una imagen característica de un quiste complicado, quiste roto, con signo del camalote, con nivel hidroaéreo, ¿no? Lo ven perfectamente. Estos son casos de nuestros, ¿no? Que hemos operado, donde miren acá, por ejemplo, este quiste, ¿no? Está con una imagen de densidad más o menos homogénea, pero acá tiene imágenes aéreas, ¿no? Acá en la membrana. O sea, este quiste ya es un quiste que está para complicarse, para romperse, ¿no? Entonces el tratamiento pues tiene que ser ya quirúrgico, ¿no? Lo más pronto posible. Acá es la misma paciente, pero con la ventana. Acuérdense que para tomografía de tórax hay ventana mediastinal, ¿no? Y ventana pulmonar o parenquimal, ¿no? Y esta de acá es una ventana mediastinal, ¿no? Donde se resaltan las estructuras mediastinales, los pulmones se ven generalmente hipodensos, negros, ¿no? Y esta es una imagen, una ventana parenquimal o pulmonar, ¿no? Donde se pueden ver mucho mejor las lesiones de la parenquimal, ¿no? Para que vean cómo se ve acá en el corte, ¿no? Para poder ver la imagen igualmente que estamos hacia la zona posterior en este caso, ¿no? Este es un caso que tuvimos también un paciente, acá también la enseñanza. Miren, como les digo, la gran mayoría de pacientes tienen que ser quirúrgicos, ¿ya? O sea, salvo que sea pues, un quiste calcificado, menos de 2 centímetros, ¿no? Que son muy raros.
encontrar, pero si encontramos un quiste ya pues grandecito, tenemos que tratarlo. Este paciente fue tratado, me acuerdo claramente, por un neumólogo, ¿verdad? Que le dijo, no, te voy a dar albendazol, y le dio albendazol no sé cuántos años, 2 años creo. Y él me va a decir que neumólogo, pero el paciente me viene con esto, o sea, después llega al hospital, no sé si, no me acuerdo si me contactó a mí directamente, después de la emergencia. La cosa que, bueno, yo llegué, pues le tomé la tomografía y encontré esto acá, ¿no? O sea, el quiste ya se había comenzado a complicar, hice con una neumonitis eustaquística, y al final lo tuvimos que operar y acabó en una lobectomía inferior, ¿no? O sea, de lo que pudo haber sido una quistectomía, porque al momento de operarlo, todo el lóbulo inferior estaba pues con un proceso ya fibrótico, ¿no? Provocado por, obviamente, tanto tiempo que el paciente con su quiste atípico, ¿no? Entonces, generalmente, ¿no? No es, pues, o sea, no, el tratamiento médico puede ser puente, ¿no? Para una cirugía, sobre todo cuando se complica. Eso lo vamos a ver ahorita en el tratamiento, ¿no? Cuando el quiste se rompe, hay que iniciarle albendazol, que es lo que más usamos, ¿no? Que es lo que más tenemos a la mano. Pero no es que solamente le voy a dar su albendazol y se acaba el asunto, ¿no? O sea, hay que resolverlo quirúrgicamente. Este mismo paciente, miren, o sea, ya pues es, con todo esto con compromiso de parénquima, muy adyacente acá al diafragma, que es el diafragma, que es el hígado, ¿no? Entonces ya este caso se nos complicó, lo operamos y al final, como les digo, este paciente acabó con una lobectomía, ¿no? Ven acá, miren, ya no solamente es el compromiso quístico, sino miren todo este compromiso que hay adyacente, ¿no? Neumonitis eustaquística, que ya te complica todo el cuadro. Esta es otra paciente, igualmente, miren acá, más o menos un quiste de ¿cuánto? De 8.5 por 7 centímetros, ¿no? Que también ya tiene signos de complicación, ¿no? Cuando ya es heterogéneo, ¿no? Con imágenes aéreas, quiere decir que ese ya quiste está a punto de romperse. Y obviamente antes que se rompa, pues hay que operarlo, ¿no? Es la misma paciente, pero con la imagen en la ventana pulmonar o parenquimal, ¿no? Este es el caso de la paciente que les mencioné la foto, donde tenía múltiples vesículas en la cavidad, ¿no? Acá miren, se nota como un derrame pleural, imágenes quísticas dentro de la cavidad pleural derecha. Esto de acá es el parénquima pulmonar, que está atelectásico. Saben que atelectasia es cuando el parénquima no ventila, ¿no? O sea, colapsada del pulmón, ¿no? Por el líquido y por todos los quistes que tenía, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, miren se comienza a visualizar la cantidad de quistes en el espacio pleural, y acá está el quiste en el hígado. Este es el hígado, este es el quiste, este es parte del diafragma, esto acá es cavidad pleural, ¿no? Y prácticamente a través de del diafragma se produjo la invasión hacia la cavidad pleural, ¿no? Y miren acá en el corte, donde tenemos acá la imagen quística en el hígado, y acá pues toda la invasión hacia la cavidad pleural, ¿no? Acá múltiples, mira acá, igual incluso este quiste en el hígado no era único, se ve como que múltiples quistes y toda esta invasión. Este ya es un quiste más posterior, porque me doy cuenta que está posterior porque estoy viendo la columna, ¿no? Entonces veo acá que el paciente, como está echado, que todos los quistes están hacia la zona posterior. ¿Ok? Entonces, hemos visto ya placas, imágenes tomográficas, y la ecografía, como les dije, no tiene mucha utilidad en ictesis pulmonar, pero por protocolo siempre tenemos que pedir una ecografía abdominal y hepática para ver que no haya un compromiso hepático con paciente con ictesis, ¿no? Si no hay, perfecto. Y si hay, bueno, lo operamos de la parte pulmonar, siempre operamos primero el pulmón y después se lo pasamos al cirujano general para ver si lo opera o le da tratamiento médico para el quiste atípico hepático, ¿ya? La ecografía, bueno, sí puede, como le dije acá, indicado en un protocolo en paciente con ictesis pulmonar para descartar compromiso hepático. Y bueno, acabamos con la parte de diagnóstico imagenológico para pasar ya a diagnóstico etiológico. Como les dije, ¿no? Cuando uno opera estos casos, la imagen es característica. Como les mencioné, o sea, el quiste es blanquecino, es un blanco nacarado. Cuando uno punza cristal de roca, abres el quiste, tiene las membranas, tu diagnóstico ya está hecho, ¿no? Pero igual puedes mandar a estudiar pues, las membranas para que el patólogo te confirme, ¿no? Que es una patología hiatídica, ¿no? Tenemos acá que podemos encontrar, ¿no? Si encontramos también igualmente ganchos, escoles, vesículas hijas, las membranas, prácticamente ya el diagnóstico también es patognomónico, ¿no? O sea, específico de la patología hiatídica. Puedes encontrar en vómita, en esputo, ¿no? O si haces una broncofibroscopía cuando tienes alguna duda diagnóstica, y si encuentras eso también puedes encontrar el diagnóstico.
Y luego, ¿no? Acá, por ejemplo, si encuentras, ¿no? Acá los escólex o los ganchitos, ¿no? Por ejemplo, como vemos acá, ¿no? Ya podemos encontrarlo. Como le digo, pero eso cuando ya lo hace el patólogo, pues cuando se le remite una muestra de de esputo o a través de una fibrobroncoscopía. Ok, entonces el diagnóstico de certeza, ya les dije, ¿no? Se puede hacer directamente cuando operamos o con un estudio anatomopatológico de las membranas, ¿no? Igualmente acá las membranas que ya les mencioné hace rato, ¿no? Cuáles son las características de cada una. Y más o menos acá tenemos un protocolo que hacer cuando tenemos un quiste hiatídico simple y complicado, ¿no? Generalmente, cuando sospechas de hiatidosis, pues vas a tener que pedir siempre una radiografía de tórax, ¿no? Es el primer examen que hacemos para poder, te puede decir, descartar. Si está todo normal, pues ahí queda, ¿no? Y si hay algo ya anormal, podemos proceder a hacer estudios un poco más detallados, ¿no? Generalmente una radiografía, ya hemos visto en quiste hiatídico simple, una imagen redondeada, ovalada, homogénea, bordes bien definidos. En el complicado, la radiografía con todas las imágenes que les he enseñado, ¿no? Tenemos ahí todo lo que podemos encontrar, el nivel hidroaéreo clásico, cavidad residual, signo del camalote, todo lo que tenemos ahí. Generalmente en el hemograma, en quiste simple, podemos encontrar a veces eosinofilia, ¿no? Digo, a veces tampoco no, pero generalmente lo más característico. En cambio, en un complicado ya encontramos una leucocitosis con desviación izquierda, porque acuérdense que cuando se rompe el quiste fácilmente se puede sobreinfectar, ¿no? La serología, bueno, obviamente siempre va más para el complicado, ¿no? De la forma positiva. La tomografía también ya hemos visto, ¿no? Lo que se puede hallar, ¿no? Nos diferencia una lesión quística de una lesión sólida, determina el número de quistes exactamente y localización topográfica, y en lo que es complicado, con todas igual las características que hemos visto. Ecografía abdominal se debe hacer en todos, ¿no? Para poder ya descartar un compromiso hepático. Broncofibroscopía, generalmente en quiste hiatídico simple no, porque no vamos a encontrar nada, todo lo vamos a encontrar normal. En complicado sí podemos encontrar, sobre todo que el paciente ya vomicó algo, podemos encontrar restos de membranas o restos de estructuras, ¿no? en el árbol traqueobronquial, ¿no? Y se pueden tomar muestras para un diagnóstico anatomopatológico, ¿no? Se parte del protocolo. En cuanto a función hepática, podemos encontrar también algunos, sobre todo en el complicado, más trastornos del perfil hepático, ¿no? Generalmente, bueno, el esputo no va a servir mucho, no va a salir nada cuando tenemos un quiste simple, en cambio sí nos ayuda cuando tenemos un quiste complicado. Ambos se tienen que operar, ¿ya? Sobre todo si son quistes, bueno, casi todos los quistes hiatídicos se operan. El tratamiento médico con albendazol, que es lo que más se usa, generalmente cuando el quiste está entero, solamente si el quiste es muy grande, ¿ya? Cuando es muy grande que se puede romper, damos. Si el quiste es no complicado, lo iniciamos después de la cirugía, ¿ya? En cambio, cuando el quiste es complicado, tenemos que iniciarlo apenas lo diagnostiquemos, ¿ya? Y luego generalmente se da después de la cirugía por unos 3 hasta 6 meses, ¿ya? Antibióticos en el caso de quiste simple no es necesario, no está indicado. En cambio, en el quiste complicado sí, por la sobreinfección que ya les mencioné. ¿Ok? Y con esto ya llegamos pues a tratamiento, ¿no? Entonces el tratamiento, tenemos tratamiento médico y tratamiento quirúrgico. Y dentro del tratamiento quirúrgico puede ser tratamiento conservador o radical, dependiendo del caso. Pero ya les digo de antemano, les dije también, que el tratamiento quirúrgico generalmente, o sea, en patología benigna como esta, tenemos que ser lo más conservador posible, ¿ya? Ok, entonces, para tratamiento médico, lo que se usa, los fármacos que se usan, son los benzodiazepinas, ¿no? Que está el albendazol, mebendazol, praziquantel, oxybenzol. El más común, el más barato y todo es el albendazol, ¿no? El praziquantel es mucho más efectivo, pero también es mucho más caro, ¿ya? Y no hay generalmente, ¿no? Entonces, el que tenemos a la mano es este, y es el que nosotros usamos más frecuentemente en el hospital, ¿no? Entonces, el albendazol es el fármaco más usado. Generalmente su mecanismo de acción impide que el parásito utilice la glucosa, provocando una disminución de su energía y el parásito muere, ¿no? Se da generalmente, a veces en pacientes, por ejemplo, con quistes muy grandes o bilateral, ¿no? Ahí sí puedo dar tratamiento médico, ¿no? Por ejemplo, el paciente tiene una diseminación de quistes ciáticos en ambos pulmones, no le voy a sacar por los 2 pulmones, ¿no? Entonces le damos tratamiento médico y que tenemos casos así, ¿no? Creo que tenemos un chico que ya le hemos sacado un pulmón y tiene quistes en el otro lado,
En ese paciente pues solamente es manejo médico, ¿no? Y esperar que no se complique, ¿no? Porque ya entrar, no le voy a quitar pues la arteria pulmonar como lo dejamos al paciente, ¿no? Entonces, hay casos, siempre se individualiza los casos de los pacientes, pero la gran mayoría, ¿no? Son los que más o menos estamos viendo, ¿ya? Entonces, el tratamiento médico siempre va a ser un puente, sobre todo en pacientes que están complicados. Si el paciente tiene un quiste que no está muy grande, no le iniciamos, lo operamos y después de la cirugía le iniciamos el tratamiento con albendazol. La dosis aproximadamente 10 a 15 miligramos por kilo por día, lo que constituye un paciente de promedio de 60 kilos, 400 miligramos 2 veces por día. Las tabletas vienen de 200 miligramos, ¿no? Y de 400. Lo que más van a encontrar en las farmacias es de 200. Entonces le dan 2 tabletas cada 12 horas. Y si encuentras de 400, una cada 12 horas. ¿Okay? Generalmente luego de las comidas, para mejorar la absorción, ¿no? Y bueno, acá lo que ya más o menos les había mencionado, ¿no? Generalmente, después de la cirugía se inicia el albendazol para poder, obviamente, disminuir la tasa de recurrencia y también, sobre todo, si ha habido si te cae un poco de líquido o algo, tienes que darle obligado sí o sí tu albendazol. Entonces, el albendazol, ¿dónde lo damos? Cuando es el quiste simple, en quistes que son muy grandes con riesgo de ruptura, ¿ya? Si no es muy grande, está tranquilo, lo inicia después de la cirugía. En quiste complicado, sí, apenas se diagnostica. Y generalmente el tratamiento se mantiene por durante 3 a 6 meses después de la cirugía. Y atidosis múltiple, sí hay que dar, ¿no? Si tienes atidosis múltiple, inicias el albendazol para justamente evitar, ahí tienes mucho más riesgo que se pueda romper porque tienes más quistes, ¿no? Entonces siempre hay que darlo para evitar obviamente una ruptura y una diseminación, ¿ya? Y poder obviamente ya valorar si va a requerir o no, o si va a ser tributario de un tratamiento quirúrgico. ¿Por qué les digo en la atidosis pulmonar bilateral, múltiple, ¿no? Porque hay que valorar ahí, bueno, les voy a enseñar un caso que hemos operado de una paciente que tenía 7 quistes, 5 en el lado derecho y 2 en el izquierdo. Y al final la operamos los 2 lados, ¿no? Pero en algunas escuelas consideran que no debe ser quirúrgico y solamente debe darse tratamiento médico, ¿no? Ya depende de cada paciente. El praziquantel también que se da, ¿no? Como le digo, es más efectivo que el albendazol, pero es mucho más escaso y es mucho más caro, ¿no? Por eso es que no se usa en forma rutinaria, ¿no? Incluso hay estudios que dicen que se puede dar albendazol y praziquantel a la vez y que tiene más eficacia. Pero por lo menos en todos los casos que hemos tenido, con albendazol, ¿no? Con el esquema que les he mencionado, prácticamente el tratamiento va bastante bien. ¿Ok? Y acá llegamos pues ya a la parte más, ya exactamente ya de la especialidad, que es el tratamiento quirúrgico, ¿no? Entonces, como les menciono siempre, lo que es amarillo está resaltado como que es la idea más importante, ¿no? Entonces, el procedimiento terapéutico de elección para el quiste diabético pulmonar es la cirugía, es el tratamiento quirúrgico. Y generalmente hay que tener estos aspectos al momento de hacer un tratamiento quirúrgico. Hay que eliminar obviamente el parásito, ¿no? Hay que reparar las lesiones que el parásito ha producido, ¿no? Cuando sacamos el quiste, las membranas, quedan fístulas bronquiales. Esas fístulas bronquiales hay que cerrarlas, porque si no las cierro, después en el postoperatorio me va a hacer cavidades residuales que se pueden infectar, se pueden abscedar, pueden sangrar y obviamente es una complicación que va a requerir una reoperación, ¿no? Siempre hay que reparar las lesiones. O sea, y si el parénquima está dañado, también hay que resecar esa parte de parénquima que está dañado, ¿okay? Hay que evitar las recidivas, por eso hay que evitar la ruptura del quiste en la cirugía, ¿no? Por eso les decía hace rato, eso del parto del quiste, si alguna vez alguien lo lee por algún lado, ya no se usa, ¿no? O sea, tratar de sacarlo enterito el quiste, sino lo punzas, lo inactivas, lo desinflas, lo abres, sacas las membranas y luego tratas la cavidad. Ese es el protocolo, ¿ya? Y lo que les decía, ¿no? Hace un rato, provocar el menor sacrificio posible de tejido pulmonar. O sea, ser lo más conservador posible, ¿no? Dependiendo también de la localización, obviamente. Entonces, hecho el diagnóstico, o cuando ya pues confirmas o existe una alta sospecha de la enfermedad, tenemos que proceder a tratamiento quirúrgico de forma inmediata, no de emergencia, porque no es una cirugía de emergencia, ¿no? Pero sí pues ya preparar al paciente rápidamente y operarlo pues en un lapso de unos 2-3 días que lo completas, ¿no? Acuérdense que para operar a un paciente, ustedes que están llevando pues cirugía, hay que hacer pues exámenes prequirúrgicos, ¿no? No es que yo digo, lo opero al paciente y en una hora no está sano, no, pues hay que hacer los exámenes de sangre, coagulación,
En patología pulmonar, así sea hidatidosis, hay que pedir a veces depósito de sangre porque nos puede sacar más de la cuenta. Son toda una preparación, ¿no? Hacer su riesgo quirúrgico. Riesgo quirúrgico dependiendo de lo que estamos viendo en la práctica, ¿no? Dependiendo de la edad. Si el paciente es menos de 60 años, medicina interna lo hace. Si es más de 60, cardiología, salvo que tenga una patología cardiológica pues, de base, ¿no? Para patología pulmonar también le hacemos riesgo neumológico. No sé si los que han notado conmigo que han visto riesgo neumológico, ¿no? No sé si todavía no. En otras especialidades, por ejemplo en cirugía general, traumatos, no piden riesgo neumológico, salvo que el paciente después tenga un EPOC, tenga, no sé, alguna patología pulmonar, ¿no? Pero acá cuando operamos sí hay que pedir riesgo neumológico. Y dentro del riesgo neumológico, eso también lo vamos a ver más cuando hagamos, por ejemplo, tratamiento de tuberculosis, tenemos que preguntarle, el neumólogo nos tiene que decir si este paciente va a tolerarnos una resección pulmonar, tipo segmentectomía, tipo lobectomía, tipo neumonectomía. Hay pruebas, generalmente se hace con espirometría, ¿ya? Donde el neumólogo puede predecir si este paciente va a ser susceptible de tolerar una resección pulmonar. Del punto de vista funcional, no del punto de vista técnico. O sea, técnico yo lo puedo sacar pues, lo que yo quiera, ¿no? Pero ¿cómo va a quedar ese paciente después? ¿No? O sea, no lo voy a condenar pues, a un paciente, le voy a sacar un lóbulo, si el paciente no tolera, lo voy a tener conectado a oxígeno, a un ventilador mecánico, pues lo estoy condenando a una muerte, prácticamente, ¿no? Entonces, es importante siempre en patología pulmonar hacer riesgo quirúrgico neumológico. Y dentro de eso el neumólogo me tiene que decir si ese paciente va a tolerar una resección pulmonar y hasta dónde tolera, ¿no? Eso el neumólogo me dice, tolera hasta ¿no? O sea, no significa que le voy a hacer una neumonectomía, ¿no? Pero tolera hasta neumonectomía, ¿no? Si fuera el caso extremo, le sacas un pulmón y no pasa nada, ¿no? Pero a veces te pone tolera solo lobectomía. Entonces sabes que ese paciente no le puede sacar todo el pulmón porque no te va a tolerar y lo vas a condenar a un postoperatorio tormentoso con alto riesgo de mortalidad si es que no cumples lo que mencionas, ¿no? Hay pacientes que no toleran ni siquiera segmentectomía y otros que no toleran pues ninguna resección pulmonar, ¿no? Cuando la reserva pulmonar es muy baja, ¿no? Entonces eso también hay que tener siempre en cuenta. Ok, entonces una vez que diagnosticamos, procedemos a la cirugía. Generalmente para evitar las complicaciones, ¿no? Como ya hemos visto la vómica, la hemotisis, la sobreinfección del quiste, ¿no? Porque saben que también cuando el quiste se rompe puede haber, y eso también decir a los pacientes, porque a veces vienen pacientes, bueno, que aparte se demoran porque, por ejemplo, en el hospital donde yo trabajo, pues tú le mandas un prequirúrgico a un paciente, te demora 1 mes, 2 meses, ¿no? Lastimosamente es el sistema, ¿no? Que esperemos que en algún momento cambie, ¿no? Pero hay pacientes que también ellos mismos retrasan su cirugía, ¿no? Por miedo, por miedo, ¿no? Por miedo, por desconocimiento, por diversos motivos, ¿no? O sea, no quieren operarse, ¿no? Y a veces viene después de un tiempo ya complicados, ¿no? Yo he tenido muchos pacientes. Entonces hay que enseñarles y decirles pues que tiene que operarse, sí o sí, así que lastimosamente le tocó, tiene que operarse y que la cirugía lo va a curar, ¿no? Porque en estos casos la cirugía es curativa. Entonces, solo retrasar la intervención cuando, por ejemplo, el paciente presenta ya una neumonía, que hay muchos pacientes a veces que ingresan con cuadros neumónicos asociados, en los cuales primero tenemos que resolver el cuadro neumónico, dar antibióticos, hospitalizar al paciente, mejorarle, a lo mejor hacer una tomografía y control, donde vemos que esté más limpio, sobre todo ver el otro lado, ¿no? O sea, ver el lado, no solamente el lado afectado, sino también el otro lado, porque ese lado es el que nos va a dar la reserva pulmonar intraoperatoria. Los que han entrado a cirugía de pulmón han visto que el anestesiólogo le coloca un tubo selectivo de doble lumen, donde cada pulmón ventila de forma independiente, ¿no? Entonces quiere decir que el pulmón que me va, por ejemplo, si opero el pulmón derecho, el pulmón izquierdo tiene que estar bien, tiene que estar sano, para que yo en la cirugía, cuando tenga colapsado el pulmón derecho que estoy operando, el pulmón izquierdo me dé la reserva pulmonar adecuada. Si lo opero y no tengo esa reserva pulmonar, puedo tener una complicación intraoperatoria, de saturación, hipoxia, hasta un paro respiratorio y el paciente se me puede morir, ¿no? Por eso tenemos que valorar todo eso antes de indicar una cirugía. Y se hace un trabajo conjunto, ¿no? Entre cirujano, neumólogo, anestesiólogo, intensivista, ¿no? Porque muchos a veces el paciente puede salir a UCI y obviamente tienen que darle un adecuado manejo para poder obtener un buen resultado postoperatorio, ¿no? Eso tenemos que tener siempre también en cuenta. No solamente es operar por operar, ¿no? Sobre todo en pacientes, o sea, de este tipo, ¿no? Bueno, acá no hay mucho problema en quiste diabético, ¿no? Pero, por ejemplo,
cuando hay pacientes con cánceres pulmonares o tuberculosis, donde la reserva pulmonar es baja, ¿no? Ahí sí tenemos que ver muy bien e indicar el momento apropiado para que el paciente obviamente se lo opere y pueda salir con un buen resultado postoperatorio. Solamente si tenemos estas características, retraso la cirugía hasta mejorar al paciente y luego ya obviamente operar, ¿no? Cuando acá, ¿no? Cuando, por ejemplo, tenemos patología múltiple, ya hay que valorar. ¿Lo operamos, no lo operamos? Tratamiento médico, hay que dar, ¿no? Pero generalmente sí, la gran mayoría, el tratamiento quirúrgico se da, se puede dar, ¿no? O sea, el abordaje casi siempre es posible. Toda cirugía por radiocteosis y toda cirugía pulmonar hay que usar un tubo endotraqueal doble lumen, intubación selectiva, siempre. Yo les digo, yo he operado alguna vez cirugía con tubo simple, pues ya de terco, porque de entrar es terrible, porque el pulmón se te infla y no puedes hacer nada. Y sobre todo si vas a hacer una resección, una segmentectomía, una lobectomía, es terrible, porque si el pulmón se infla no puedes llegar al hilo, tienes que estarlo desinflando, darle apnea, es terrible. Te demoras, de lo que te demorabas 3 horas, te demoras 6, 7 horas. Y obviamente eso repercute en el estado también del paciente, ¿no? Por eso siempre intubación de doble, y los que han entrado a cirugía pulmonar han visto, ¿no? Siempre tubo de doble lumen, para que obviamente yo pueda trabajar tranquilo en el lado que quiero operar, ¿no? Y el otro lado me está ventilando. ¿Ok? Evitar, lo que ya les dije, la inundación bronquial por el líquido atípico. Para eso tenemos el tubo de doble lumen, generalmente hace eso, ¿no? Te evita que del lado que está con el quiste se rompa, se inunde y se vaya al otro lado. Te protege eso, te sirve para eso. Y obviamente que todo lo que tú también, la sangre, todo el líquido que usas también se vaya hacia el otro lado, ¿no? O sea, te aísla cada pulmón y obviamente te evita complicaciones. Porque es terrible cuando un paciente, por ejemplo, he tenido algunos pacientes, lastimosamente, después de la cirugía te hacen neumonías, ¿no? Puede ser del lado operado o del otro lado, ¿no? Ese paciente va a estar con insuficiencia respiratoria, te va a ir a ventilador mecánico, se te va a complicar, ¿no? Por eso tenemos que tener mucho cuidado al momento de, en este caso sobre todo, manejar el quiste para que no haya inundación del otro lado. ¿Ok? Las técnicas quirúrgicas utilizadas generalmente, ya les dije, cirugía conservadora o cirugía radical. La cirugía conservadora, hay dos corrientes, ¿no? La parasitectomía, que solamente es sacar el quiste, ¿no? El parásito, dejando la adventicia o la periquística, y la quistectomía, ¿no? Donde se sacan las 3 capas, incluida lo que es la adventicia. La que usamos ahora es prácticamente esta de acá, ¿no? Esto de acá ya no se usa, esto de acá, la quistectomía pulmonar con resecar las 3 capas del quiste es lo aceptado. Cuando el pulmón está ya muy afectado o el quiste es muy central, o ya podemos hacer ya cirugías un poco más radicales, que pueden ir desde una segmentectomía hasta una lobectomía, y ya pues lo más terrible, lo más radical, una neumonectomía, ¿no? He tenido algunos casos cuando el quiste era muy grande y muy central, ¿no? Cuando prácticamente te involucra bronquio ya tronco, en la cual por más que quieras resecar, pues te va a quedar una fístula, todo, hay que sacar, o el pulmón o el parénquima pulmonar está también muy afectado, podemos llegar a la neumonectomía. Acá para que puedan ver los métodos conservadores, ¿no? Parasitectomía con todos estos nombres propios, técnicas quirúrgicas que ya no se usan mucho, la que se usa más es la de Velarde Pérez Fontana con la quistectomía, y dentro de esto, ¿no? O sea, podemos también algunas técnicas combinadas, ¿no? Como vamos a ver acá en los esquemas, las más radicales, ya he dicho, segmentaciones pulmonares, segmentectomía, lobectomía, neumonectomía, y bueno, hasta con pleura y todo, ¿no? Pero en miniatiosis es muy raro eso. Y acá, por ejemplo, ¿no? Miren acá, acá solamente se saca el quiste y se deja la adventicia, y se hace estas cirugías, estas suturas concéntricas, que es lo que se llama el capitonaje. El capitonaje es cuando tenemos una cavidad, ¿no? Como está acá, la cavidad circular, y ponemos estas suturas concéntricas para irla cerrando desde adentro hacia afuera. Y lo vamos cerrando, ¿no? Hasta sellar totalmente, ¿no? Entonces se puede usar en cualquiera de las 3, capitonaje, ¿no? Pero siempre cerrar primero las fístulas bronquiales. Cuando sacamos la membrana, ¿no? ¿Qué cosa hacemos? Echamos agua, ¿no? La prueba pues, del llantero, ¿no? Que hemos visto cuando los que han entrado en cirugía pulmonar. Le echamos agua, el anestesiólogo le da presión positiva y vemos si hay burbujeo o no hay burbujeo.
¿no? Si hay burbujeo importante, son bronquios chiquitos y se ve, ¿no? Se ve la boquita del bronquio, esos bronquios los cerramos, los suturamos. Generalmente con sutura no reabsorbible, de uso seda negra, para poder cerrar, pues si me queda ahí la sutura por siempre, ¿no? Entonces, queda ahí, cierras acá, valórate que no haya ninguna fuga importante y luego procedes a hacer el capitonaje. ¿Okay? Velarde Pérez Fontana extirpa acá como ven, ¿no? Esta es la denticia, se extirpa todo y luego se hace acá, en cambio acá dejas la denticia. Como digo, esto no es conveniente sino hacer esto acá y al final te queda así, ¿no? O sea, esa cavidad que tenía circular queda prácticamente sellada totalmente. ¿Okay? Y acá hay unas técnicas mixtas, ¿no? Donde dejas la denticia en la zona más, a veces se hace eso cuando esta zona está muy pegada a los bronquios, ¿no? Y tienes a veces posibilidad de hacer desgarros bronquiales o algo, podrías dejar como un parche, ¿no? la denticia en la zona más central. Ese generalmente siempre es nuestro desafío, nuestro reto y nuestro problema, ¿no? Cuando tenemos quistes muy centrales, ¿no? Cómo manejarlo, ¿no? Porque a veces, y también hemos tenido casos en los cuales hemos hecho la quistectomía y han hecho algunas cavidades postoperatorias, ¿no? Entonces hay que valorarlo bien, ¿no? Por eso siempre se individualizan los casos. Tenemos los esquemas, los protocolos, pero siempre hay que individualizar, ¿ok? Entonces, bueno, es un procedimiento quirúrgico clásico. Ahora también, bueno, ya se puede hacer también por videotoracoscopía, ¿no? Pero en una toracotomía clásica, abrimos pues la pared torácica, piel, subcutáneo, músculo, llegamos a plano costal, abrimos la costilla, ponemos un separador clásico que está acá, y por ejemplo en este caso encontramos este quiste, ¿no? Que está acá. ¿Qué hacemos acá? Generalmente lo que se hace es gasas compresas grandes embebidas del hipersodio. Ponemos a todo alrededor, ¿no? Y dejamos un espacio pequeño, y en ese espacio pequeño hacemos la punción. Ponemos un sistema, generalmente la aguja o el Avocat, con una llave triple vía, conectada a un equipo de vinoclisis y a una jeringa. Entonces con la jeringa instilamos el hipersodio, esperamos unos 2-3 minutos que haga el efecto para que inactive el quiste y luego comenzamos a drenarlo. Acuérdense que esto acá es como una pelota, un globo que está ahí tenso. Hay que comenzar a drenarlo hasta más o menos causar ya un poco de descompresión, que no esté tan tenso, y luego en ese momento ya abrirlo, introducir el aspirador, aspirar todo y ya proceder a la extracción de membranas y luego tratar la cavidad residual, ¿no? Es más o menos el protocolo quirúrgico en una patología quiste hiatídico pulmonar. Acá, ¿no? Aislar el campo quirúrgico con compresas, ya les dije, acá. Después punción y descompresión del quiste, instilación de solución hipertónica, que lo que usamos es hipersodio. ¿Ok? Apertura ya de la adventicia, acá ven cómo abrimos el quiste y acá estamos las membranas, ¿no? Sacamos las membranas, ¿no? Que está acá, la membrana hiatídica, y luego tenemos que, acá, ¿no? Ven, acá está el agua y las burbujas. O sea, quiere decir que hay fugas bronquiales. Entonces acá lo que tenemos que hacer es cerrar todas las fugas hasta conseguir de que ya no haya burbujeo y luego proceder o a capitonaje o a la quistectomía, dependiendo de en qué zona está localizada, ¿no? A veces he tenido también casos en los cuales, por ejemplo, está el lóbulo así y el quiste está bien a la base, lo abrimos todo, cerramos las fugas y queda pues abierto, queda así el quiste, no es necesario capitonarlo, ¿no? Ahí, cuando ustedes dejan una cavidad, ahí sí hay que capitonarlo. A veces, ahora que tenemos las grapadoras quirúrgicas y todo, a veces el quiste está muy periférico, haces una cuña pulmonar y resuelves el caso, ¿no? O sea, todo depende de cómo se presente. Pero más o menos el protocolo es esto, ¿no? Hay que ver acá, hay que cerrar los bronquios con sutura, yo uso, como digo, no reabsorbible, para evitar aperturas, ¿no? Y obviamente después tratamos ya la cavidad residual, ¿no? Hay que ver cómo queda esa cavidad, ¿no? Bueno, siempre colocar un dren, toda cirugía pulmonar, siempre hay que dejar drenes, 1 o 2, dependiendo de la cirugía que realicemos. Cuando es una cirugía no tan radical, podemos dejar un dren. Si es una cirugía con una resección pulmonar ya más o menos importante, generalmente dejamos 2 drenes, creo que hablamos también la otra vez, ¿no? Para que consigamos una buena expansión pulmonar. Porque lo que tenemos que conseguir, o sea, como cirujanos, aparte de que sacar pues todo lo que tenemos que sacar, es que en el postoperatorio ese paciente llegue a una buena expansión pulmonar, ¿no? Que no haya cavidades residuales. ¿Ok? Complicaciones postoperatorias podemos tener, hay infecciones, o sea, hematomas de la cavidad. He tenido un caso de un hematoma,
¿no? De la cavidad residual, que hemos tenido que volver a entrar a operar, infecciones también, hay que evitar los empiemas, todo parte pues desde el lavado de manos, ¿no? Tenemos protocolo, ya me imagino que todos han entrado a alguna cirugía, me imagino, ¿no? Entonces saben cómo han llevado técnicas quirúrgicas, cómo el lavado de manos es importante para disminuir sobre todo las complicaciones infecciosas. En cualquier paciente, no solamente pulmonar, en cualquiera, ¿no? Un buen lavado de manos, no contaminarse, por eso les digo a ustedes que están, a veces, los veo que se quieren ahí, que a veces hasta los gritan, ¿ya? Porque hacen cosas que no deben, ¿no? Yo he visto alumnos como ustedes, con el guante, chao, fuera, ¿ya? O agarran de buena gente, hasta he visto, agarran, lo recogen, ya cambiados, ya, fuera, ¿no? No sé si algunos de ustedes han votado de sala, no lo que hagan todo, vean en su mente. Si te pica la nariz, porque pica, pues somos seres humanos, a mí también me ha picado cuántas veces, te rascas pues con el hombro del otro. Claro, sí, no vas a estar dejándote así, ya te contaminaste, ya tienes que cambiarte todo. Si es el cirujano, a mí no me van a decir nada, pero si es uno me van a votar, porque a mí yo también he sido alumno, ¿no? Entonces tienen que tener eso, o sea, las medidas de bioseguridad, si te tocas alguna cosa, puedes contaminar el campo operatorio, ¿no? Entonces, por eso también les digo a las chicas, por favor, cuando vayan a sala, nada con aretes colgando, el pelo suelto, no siempre el pelo recogido con el gorro, ya los lentes bien puestos. Uno de sus compañeros hace como 3, 4 años y vuelto está en operar, ¡pum! El lente en el campo operatorio. ¿Ya? Pasa, pues digo, pero hay cosas que uno tiene que evitar. Cuando se lavan, ¿no? Ya los que entran a la sala conmigo, ya saben cómo se lavan, bien paraditos acá. Oye, ayer creo que había la Kimberly que está queriendo bajar sus brazos, sube. Si bajas acá, ya te contaminas, ¿entiendes? Igual, respetar las áreas estériles. Dentro de sala hay áreas estériles y áreas que no son tan estériles, ¿no? Entonces siempre respetar. Si contaminas, ya fue. Y el riesgo que para el paciente, al final el riesgo para el paciente, ¿no? Porque al final hace una infección postoperatoria y lo que debía salir pues en 3, 4 días, te sale pues en una semana o se le infecta la herida y es toda una complicación. Por eso desde el lavado de manos, desde cómo uno entra a sala, por eso ir a sala con el mínimo de cosas, ¿no? No vas a llevar, pues, a lo mucho tu celular, tu lapicero y nada más. No vas a llevar más cosas porque tienes más posibilidad de contaminar. Y luego cuando ya entren a campo quirúrgico, mantenerse de la forma más, o sea, prevenir cualquier tipo de contaminación, ¿ok? Entonces son complicaciones que se pueden presentar, infecciosas, empiemas, fístulas, como lo que les decía, ¿no? Cuando no se cierran bien las fístulas, no se ubican bien, puede haber fístulas, pueden ver hasta fístulas broncopleurales, broncoperocutáneas, que obviamente nos van a complicar al paciente. ¿Ok? Entonces, acá para poder tener, generalmente pacientes con más de un quiste, son muy pocos, hemos visto. Quistes dobles, acá los porcentajes que hemos visto, y bueno, las localizaciones, ¿no? Generalmente cada quiste, cuando tenemos quistes múltiples, van en forma distinta, ¿no? Cada quien, puede haber un quiste complicado, un quiste no complicado, ¿no? Puede haber un quiste más grande, más chiquito, ¿no? O sea, cada quiste toma su camino distinto, ¿no? Entonces, tenemos que valorar qué hacemos. Cuando tenemos una poliquistosis hiatídica, generalmente hay que ir al criterio más conservador, ¿no? O sea, no se puede resecar pues, mucho, porque obviamente podemos quitarle funcionalidad al paciente. Tenemos que individualizar. Cuando tenemos, por ejemplo, un quiste complicado y no complicado, ¿cuál operamos primero? ¿Complicado o el no complicado? No complicado. ¿El no o el que sí? Primero operamos el no complicado. Porque el complicado está complicado. Claro, o sea, lo que tenemos que evitar es que se complique pues, el que tenemos ahí. Claro, o sea, y generalmente cuando tenemos quistes bilaterales, podemos hacer una cirugía simultánea, ¿ya? Yo una vez nomás he hecho que operó a un paciente, o sea, podemos hacer un abordaje por esternotomía, que podemos tener acceso, pero para un abordaje por esternotomía para operar los dos pulmones, tienen que estar generalmente los quistes adelante, ¿ya? Si están para atrás, ya es un poco difícil de abordar, ¿no? Podemos hacer un clamshell, ¿no? Un clamshell después acá, pero es muy traumática para un cáncer, para un tumor puede ser, pero para una hiatidosis yo no lo haría. Yo preferiría, como dicen acá los protocolos, hacer toracotomías bilaterales o toracoscopías bilaterales en 2 tiempos. Primero operamos, si tenemos los que están los dos complicados, operamos el que esté pues ya más complicado, ¿no? O más difícil. Lo operamos primero y luego ya el otro, más suave, en 3, 4 semanas posteriormente.
Si tenemos un no complicado y un complicado, operamos primero el no complicado, que se recupere, y luego operamos el complicado, ¿no? Entonces, acá como dice, ¿no? Preferible abordar el hialino es el no complicado, ¿no? El primer término, el otro pues va a estar siempre complicado y después el otro, ¿no? Toracotomía, lo indicado, toracotomía bilateral y sucesiva separadas por 3-4 semanas. Lo malo es que se escapan los pacientes. A veces operas uno, ya, pues ya si no quieren operar, se vienen después de tiempo, ¿no? Entonces hay que concientizarlos bien para que se operen y no se complique más el otro quiste, ¿no? El clamshell, como les digo, valorarlo, pero no, es muy traumática. Tienes que ligar las mamarias, puedes desvitalizar esternón, entonces ya no se usa mucho, salvo que sea pues una patología que lo requiera realmente, ¿ya? Esternotomía media, como les he dicho, puedes acceder, ¿no? Ambos, pero la localización tiene que ser generalmente los dos anteriores, ¿no? Porque si está muy posterior, a veces no llegas por una esternotomía media. ¿Ok? Entonces, bueno, acá les traigo algunos casos, como rápidamente ya les he mencionado algunos, para que puedan ver todas las formas que podemos tener, ¿no? El primer caso es el que les dije, ¿no? El paciente con antecedente de diatesis pulmonar, 4 años de antigüedad, que solo recibió tratamiento médico con albendazol, ingresa por emergencia con dolor torácico, tos, hemoptisis, tomografía y diatesis pulmonar derecha complicada. ¿Qué se le indica? Cirugía, ¿no? Como les dije, es este caso que ya les mencioné, donde al final, ¿no? El paciente que encontramos una lesión quística de 7x6 por el segmento 6 y parte de los basales, pero con gran reacción inflamatoria periquística, ¿no? O sea, todo el resto de los basales también había sido comprometido, incluso hasta el lóbulo medio, ¿no? Pero felizmente las membranas ya ni siquiera estaban presentes, estaban ya casi digeridas. Porque cuando pasa mucho tiempo de complicación, las membranas comienzan a desaparecer y se comienza a complicar todo el cuadro, ¿no? Entonces al final ese paciente acabó en una lobectomía inferior, ¿no? Fue bien el paciente, obviamente, el AP confirmó lo que sea diatídico, se le dio albendazol, antibiótico y todo, pero quizás si ese paciente hubiera sido tratado de inicio en forma quirúrgica, no hubiera llegado a una lobectomía, sino hubiera acabado en una quistectomía, ¿no? Entonces por eso les digo, y eso que, indagando y conversando pues al paciente, le dije, me dijo, ¿no? Que el neumólogo le ha dicho, no, con albendazol nada más se te va a curar, un neumólogo viejo ya. Entonces, porque los nuevos no creo que hagan esas cosas, ¿no? Porque no es tratamiento médico, nada más, ¿no? Sino quirúrgico. ¿Ok? Ese es el posoperatorio, ¿ya? Acá está con el sutren, ven acá el tren. Posoperatorio. Acuérdense que si se hace una lobectomía, sube el diafragma para poder reducir la cavidad, ¿no? Eso es lo que también buscamos nosotros, que la cavidad se reduzca para que obviamente haya una expansión pulmonar completa en toda la cavidad. Con sutren el paciente fue bien, evolución favorable. Cuando ya no vuelven es que están bien, ¿no? Entonces ya hoy en día no vuelven. Caso 2, esta mujer de 44 años ingresa por dolor torácico y abdominal, tos. En la radiografía de tórax, todo en imagen radiopaque tercio inferior y tórax derecho. La ecografía de abdomen nos mostró un quiste hepático de gran tamaño, una tomografía, y ahí encontramos la tomografía que yo les enseñé, ¿no? Esta, donde encontramos todas estas imágenes, ¿no? Entonces, ¿qué cosa hacemos? Pues hay que operarla, ¿no? O sea, acá obviamente tenemos acá, miren, tenemos una hiatidosis, que al final, como les digo, no fue pulmonar, sino fue una hiatidosis pleural, pero secundaria, ¿no? Porque su inicio fue un quiste hepático, que rompió el diafragma, ¿no? Hizo una fístula y inundó toda la cavidad pleural derecha, ¿no? Entonces, acá están las tomografías, que ya les hemos visto. Hicimos la cirugía, fue una toracotomía derecha, evacuación de la hiatidosis pleural múltiple, sacamos todas las vesículas, drenamos el quiste hepático a través del diafragma, transdiafragmático. Obviamente después de drenar, dejamos un dren en el lecho de la cavidad y cerramos el diafragma, obviamente. Decorticamos el pulmón porque todo el líquido atídico causó pues una inflamación y me causó una paquipleuritis en el lóbulo inferior, ¿no? Entonces tuve que decorticarlo. Decorticación es sacar lo que es la paquipleura, vamos a ver cuando hablamos en piedma pleural, sacar toda la paquipleura, ¿no? Para conseguir expansión pulmonar, en este caso del segmento del lóbulo pulmonar afectado, ¿ya? Y bueno, encontramos esto, ¿no? Las múltiples vesículas hiatídicas en cavidad pleural, la paquipleuritis acá en el lóbulo inferior derecho, el diafragma con su agujero ahí, a través del cual se veía pues ahí a través del quiste hepático, ¿no? La evolución fue buena, eso es lo que apenas abrimos, encontramos esto, ya, esta foto real de nosotros, ya, acá estamos, miren, encontramos esto de acá, evacuamos obviamente todo esto, esta hiatidosis, acá está y no sé si ven acá, ¿está?
Sí. Ya, este es el agujero en el diafragma. Ah, Este es el diafragma. ah, Este de acá es el podría lóbulo pasar. inferior, que está medio hepatizado con paquipleuritis, y este de acá es el agujero en el diafragma. Entonces acá tuve que meter el dedo, drenar todo, sacar todo, limpiar, dejamos un trencito y luego lo cerramos esto obviamente, ¿no? Decorticamos esto y conseguimos una buena expansión pulmonar, ¿no? ¿Ven? Acá todo está amarillo, Sí. ¿ya? Este es el lóbulo inferior, ¿no? Derecho, que está pues con la paquipleuritis, ¿no? Entonces lo sacamos, cerramos esto y felizmente se resuelve. Bueno, el paciente fue bien y bueno, este es un último caso de hiatidosis múltiple. Una mujer de 57 años ingresa por dolor torácico bilateral. En la radiografía de tórax encontramos imágenes radiopacas múltiples, digamos hemitórax. Se realiza una tomografía de tórax y encontramos hiatidosis pulmonar múltiple bilateral. ¿Okay? 5 quistes en el pulmón derecho y 2 quistes en el pulmón izquierdo. Decidimos operarla, y esa es su placa. ¿Bien? Igual acá, miren. Acá, claro, no puedes diferenciar exactamente cuántos quistes hay, ¿no? Más o menos acá, más o menos ves uno acá, dos acá, acá ves uno, acá ves otro, dos, tres, por acá cuatro y acá abajo también ves, ¿no? Entonces, en estos casos es mucho mejor la tomografía para poder ver exactamente cuántos hay, ¿no? Hicimos la tomografía, obviamente la tomografía no lo puedes ver en un solo corte, tienes que barrer desde arriba hasta abajo para poder identificarlo de acuerdo a la localización, ¿no? Al final, como les digo, encontramos pues 5 quistes en el lado derecho y 2 quistes en el lado izquierdo. Y sí, decidimos hacer un tratamiento quirúrgico en 2 tiempos. Primero, ¿cuál operamos primero? El lado derecho, ¿no? Que tenía más quistes, ¿no? Hemos encontrado al final 5 quistes, 3 en el lóbulo superior derecho, que ocupaban aproximadamente un 60% del lóbulo, y 2 en el lóbulo inferior, ¿no? De 5 centímetros y uno de 3, más pequeño. Entonces, ¿qué cosa hicimos? Hicimos una lobectomía superior, o sea, le sacamos todo el lóbulo superior derecho, y hicimos quistectomía doble en el lóbulo inferior, ¿no? Ya no puede sacarle pues todo el lóbulo inferior, pues ni hablar, porque si no tenía que proceder a sacar todo el pulmón. Acuérdense, el pulmón derecho tiene 3 lóbulos. Ya, yo puedo sacar el superior y el medio, o puedo sacar el medio y el inferior, pero no puedo sacar el superior y el inferior. Si saco el superior y el inferior, me va a quedar solamente el lóbulo medio. El lóbulo medio es muy pequeño para que llene toda la cavidad. Tendría que sacarle todo el pulmón. ¿Entienden? Por eso, puedo hacer, hay bilobectomías, pero bilobectomía superior y media o media e inferior. No puede haber bilobectomía superior y inferior, ¿ya? Tendría que sacarle, hacer una neumonectomía, ¿no? Por eso, sacamos el lóbulo superior y el inferior quistectomía, ¿no? Como eran chiquitos, de 5 centímetros, tranquilamente se prestaba para la quistectomía. Entonces, la paciente fue bien y luego ya la operamos después en un segundo tiempo y esta paciente se complicó, me acuerdo, claro, o sea, le dimos de alta y se apareció, creo que se apareció casi un año, ¿no? Y regresa con la, miren, regresa con esta es la tomografía postoperatoria del lado derecho, ¿ya? Está acá y ya regresa con este quiste que estaba no complicado, estaba entero, se complicó, ¿ya? Porque regresó por un tiempo, ¿no? Que, claro, yo lo operé en 2015, que era la primera, y en 2016 vino la otra. Entonces miren cómo está ya complicado, ¿no? Este quiste de acá y uno quiste más arriba, los dos se complicaron, ¿no? Acá en el lado derecho pueden ver que ya pues no hay quistes, ¿no? Hay reacciones fibrosas, cicatrizales, que son normales en el postoperatorio, ¿no? Pues son cicatrices internas que tienen como cualquier cirugía, y obviamente eso sí teníamos que operarlo y la operamos, ¿no? O sea, le hicimos le dije quistectomía y la paciente fue bien, ¿no? Entonces, algunos casos que hemos tenido para que vean todas las formas que podemos encontrar cuando hablamos de hiatidosis pulmonar, ¿ok? Y bueno, para acabar, un poco ya la parte preventiva, ¿no? Lo que estábamos hablando hace un rato. Esta patología, como la mayoría de patologías infectocontagiosas, y como generalmente con todas las patologías, ¿no? Requiere mucha educación de la población, ¿no? Entonces acá siempre enfatizar, ¿no? En que evitar la parasitación canina. Por eso, cuando vayan ustedes mismos, ¿no? Cuando tengan su perrito, ténganlo bien, pues, ¿no? No lo van a tener al pobre perro pues ahí todo cochino, dándole sobras y todo, ¿no? Hay que tratarlo bien, o sea, hay que desparasitarlo, vacunarlo. Mejor no tengas perro, pues, si no vas a cuidarlo, ¿no? Entonces, y obviamente hacer un buen control en los camales, como hemos dicho ahí, ¿no? Cuando haya vísceras, ¿no? Que están parasitadas, evitarle dar pues, a los animales.
pero lastimosamente pues acá nuestra población, nuestra cultura en muchas zonas no permite esto, ¿no? Pero ahí debería pues el Ministerio de Salud, ¿no? En política de salud pública para poder cortar acá los ciclos, ¿no? Igualmente se puede hacer censo de población canina, se puede proceder a vacunaciones de población canina para, obviamente, para evitar pues, que haya perpetuación de esto, y se puede dar también tratamientos antiparasitarios, ¿no? en los perros, ¿no? Entonces, todas esas medidas nos ayudan a prevenir pues, obviamente la continuación y la perpetuación de esta patología parasitaria. Muy bien, con esto acabamos. Gracias por su atención. Y no sé si tienen alguna pregunta, duda. Me faltan 5 minutos.